Semana 24. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Semana 24 que hacemos por las plataformas de TVN y también el canal 24 Horas. Y vamos a partir con la imagen de la semana. Esto ocurrió el martes en el Congreso Nacional, donde el ahora ex ministro del Interior, Víctor Pérez, dejaba el cargo. Fue inmediatamente después que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional que había sido presentada en su contra. Esa acusación se aprobó con 80 votos a favor y 74 en contra. La renuncia de Pérez además fue aceptada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y al explicar su salida, Pérez definió la medida de la Cámara de Diputados como un ataque para obstaculizar la acción del gobierno. Tras su renuncia, el gobierno designó por un par de horas como ministro interino a Juan Francisco Gali, que era subsecretario de Interior, y posteriormente nombró al exalcalde de la comuna de Estación Central, Rodrigo Delgado, en ese cargo. Pérez logró estar menos de 100 días, 3 meses como jefe de gabinete, y tuvo que enfrentar varios temas polémicos como la violencia en la macrozona sur, el paro de camioneros, la acusación contra un carabinero por su presunta responsabilidad en la caída de un joven desde el puente Pionono en el río Mapocho, y lo más reciente, hace una semana, la muerte del cabo segundo de Carabineros, Eugenio Naín, ahí en la zona de la Araucanía. Pérez, decíamos, es el tercer ministro del Interior que dimite desde el año 2018. En menos de un año ha tenido 3 ministros del Interior del presidente de la República, Sebastián Piñera. Y ahora se tendrá que someter a otra votación, esta vez en el Senado, que va a definir si será inhabilitado para asumir cargos públicos por los próximos 5 años. Les decíamos, bienvenidos a Semana 24, que hacemos por las pantallas de TVN y también el canal 24 Horas y todas nuestras plataformas. Vamos a estar acompañándola hasta la 1 de la tarde, revisando las informaciones de esta jornada, por cierto, con el foco puesto también en los Estados Unidos a propósito de lo que pasó ayer, y vamos a ir contándole durante el transcurso de esta mañana lo que significa esta semana informativa, esta semana contingente, que, como lo veíamos en la imagen de la semana, es uno de los temas polémicos que tuvo que enfrentar el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero no es lo único, vamos a revisar también en el resumen otros hechos también polémicos que han ocurrido en el transcurso de esta semana. Por lo pronto, le vamos a contar de la situación compleja, difícil, que tiene que enfrentar el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a propósito de la petición que hiciera su cartera a la Superintendencia de Pensiones de los datos, entre ellos el RUT, de las personas cotizantes que retiraron el 10% de los fondos previsionales. Para fines estadísticos, dijeron en Hacienda, argumento que no fue compartido por parlamentarios de la oposición que presentaron denuncias ante el Consejo para la Transparencia y también ante la propia Contraloría. Plantean ellos que desde 1999 en el gobierno, el país cuenta con una normativa para proteger como derecho fundamental la protección de datos personales, estableciendo principios de limitación de uso y también de salvaguardas de seguridad. Por su parte, ¿qué ha dicho el ministro Briones? Bueno, en lo concreto él insiste en que la solicitud que realizó la superintendencia se hizo con fines estrictamente estadísticos y no para acceder ni menos difundir información privada de las personas. Según el gobierno, esto se enmarca dentro de las facultades del Ministerio de Hacienda y se actuó con apego a la ley. De hecho, la Super de Pensiones confirmó que ya le entregó todos los antecedentes solicitados al ministro para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo solicitado. El tema seguro seguirá siendo debate, ya que la Contraloría ha recibido más de 300 presentaciones personales denunciando al ministro por este hecho. Además, escuché bien, algunos parlamentarios esbozaron la posibilidad de llevar adelante además una acusación constitucional contra el secretario de Estado, en este caso el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a propósito de este tema, que tendrá además en la semana más que noticia. El martes, el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales se va a votar en la sala, se va a votar en la Cámara de Diputados. Y también le vamos a contar en nuestro anticipo de lo que ayer veíamos. 5 días de escrutinio, 5 días de contar votos en los Estados Unidos para saber quién iba a ser el presidente de ese país. Y Joe Biden, el demócrata entonces, se hace con el cargo, va a asumir el próximo 20 de enero. Pero se trata, por cierto, de 5 días de mucha espera de la dupla Biden-Harris para cantar victoria y poner fin a 4 años de gobierno republicano. Se transforma así Joe Biden en el presidente número 46 de los Estados Unidos y lo hace con la promesa además de restaurar la normalidad política y también, como lo dijo anoche en su primer discurso, con un espíritu de unidad nacional. El triunfo de Biden se logró gracias a la reconquista de votos que logró
en estados importantes, Wisconsin, en Michigan y en la propia Pensilvania, que el 2016 le habían dado el triunfo a Donald Trump. Biden se hizo con 279 electores sobre los 214 que logró el republicano. El resultado también ha sido un momento histórico para la compañera de fórmula de Biden, la senadora por California Kamala Harris, quien se convertirá en la primera mujer en ser vicepresidenta. Con su triunfo, Biden, quien cumplirá 78 años este mes, cumple además una ambición de décadas en su tercer intento por llegar a la Casa Blanca y se convierte en la persona de más edad en ser electo presidente de los Estados Unidos. Vamos a estar hablando de este tema, cómo amanece hoy día Estados Unidos a propósito del triunfo de Joe Biden. Y por cierto, con Paulina Astroza, nuestra comentarista internacional, en un ratito más vamos a ver qué es lo que se viene para ese país, qué es lo que se viene para el gobierno de Joe Biden de aquí en adelante. Y comenzamos semana 24 con la conversación, con la entrevista. Queremos darle la bienvenida al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que está acá en el estudio para conversar de varios temas. Rector, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar en semana 24. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Déjeme aprovechar la contingencia. ¿Qué le pareció lo que pasó ayer en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que cierra una semana de bastante incertidumbre. A mí me alegra que se haya cerrado ese tema. Ahora está la incertidumbre de cómo el presidente Trump va a aceptar este escrutinio público. Él ha dicho que va a judicializar mucho esta situación. Yo espero que eso no sea así, porque impresiona que el sistema norteamericano tiene sus características muy tradicionales. Este voto por correo, este voto que es distinto en distintos estados. Pero creo que ha sido un proceso, por supuesto, bien hecho y que tiene que ser validado. Así que yo espero que el presidente Biden asuma en el tiempo que le corresponde asumir y que en este mes o 2 meses que vienen, Estados Unidos muestre el funcionamiento de la democracia como debe ser. Rector, usted venía entrevistado ayer en el diario La Tercera y me sorprendió una frase que usted esboza. Bueno, me sorprendieron varias, que las vamos a ir conversando en el transcurso de esta conversación. Pero dice usted que las clases teóricas serán a distancia el primer semestre del próximo año. ¿Es una medida definitiva? Yo sé que lo de la pandemia nos permite a nosotros ir conversando, ir analizando, como es el mismo eslogan del protocolo del gobierno paso a paso, para ver cómo nos vamos aventurando. Pero es una decisión tomada y se lo pregunto y quiero avanzar después en eso respecto al ensayo clínico que encabeza también la Pontificia Universidad Católica respecto a la vacuna para los próximos meses. ¿Usted lo tiene claro que va a ser así y esto no va a cambiar de que las clases teóricas van a ser a distancia? Claro, Rodrigo, lo que ocurre es que cuando hablamos de clases teóricas estamos hablando de un escenario de un auditorio con 60, con 40 o con 100 estudiantes. Y eso, mientras no exista una aproximación y un esquema de vacunación eficaz, no se hace factible. Ya lo hemos visto en distintas universidades de Estados Unidos que reiniciaron en el mes de septiembre después de haber tenido la caída significativa de casos. Juntaron a sus estudiantes y al poco tiempo se dieron cuenta que no era factible tener grupos grandes en conjunto. Por lo tanto, uno tiene que ir viendo la realidad internacional, ir viendo cómo se adapta a nuestra realidad. Tiene que evaluar también lo que ha sido este año de clases a distancia y nos parece que lo más seguro para nuestros estudiantes y para nuestra comunidad universitaria, y también pensamos para toda la comunidad de estudiantes de universidades del país, es hacer esta combinación de clases teóricas más masivas a distancia y ocupar el espacio que tenemos de seguridad para poder convocar a los estudiantes a actividades prácticas, ya sea laboratorios de investigación prácticos, laboratorios docentes, ya sea actividades de terreno, en la geografía, en la construcción, en la medicina, en la educación, en las ciencias. Y entonces tener esta combinación, mientras no exista la vacuna, de docencia a distancia y docencia presencial práctica en grupos pequeños con todas las actividades, con las normas de seguridad que corresponden. ¿Y el plantel de estudiantes cómo lo toma esto, rector? Bueno, nosotros hemos tenido ¿Lo conversan con ellos? ¿Hay un feedback a propósito? Claro, tenemos un diálogo permanente con la Federación de Estudiantes, con los consejeros estudiantiles. Ellos forman parte de lo que conocemos nosotros y desarrollamos como la comisión COVID-UC. Esta comisión, este comité está trabajando hace más de 2 meses y medio, diría yo, en este plan flexible de retorno
Nosotros lo que hemos hecho ya hace 6 semanas fue comenzar de manera tenue y programada un retorno de nuestros profesionales, de nuestros profesores, de los funcionarios administrativos. Y desde hace 3 semanas, Rodrigo, ya los estudiantes han vuelto a los campus a hacer y realizar sus actividades prácticas. La primera semana un promedio de 500, 600 estudiantes diarios. La segunda semana superior a los 900 y terminamos la semana pasada con cerca de 1.500 estudiantes diariamente realizando estas tareas prácticas. Para las próximas semanas esto va a ir aumentando y queremos entonces de aquí a enero, en estos 2 meses y medio que nos quedan, desarrollar estas actividades prácticas que vayan demostrando cómo la vuelta a realizar esta tarea universitaria se puede hacer con control de temperatura, llenando formularios que nos preguntan si nos hemos sentido bien o no, con el alcohol gel, con el distanciamiento, con los aforos máximos. Un laboratorio que en algún momento tendría 6 personas, a lo mejor ahora puede solamente tener 2. Un auditorio en donde se hacen algunas actividades docentes, tipo laboratorio, podrá tener 1/3 máximo del aforo necesario. Hemos tenido muchas discusiones sobre el tema de los aire acondicionados, de los reciclajes de aire, etcétera. Cada uno de los aspectos hay que considerar y yo agradezco la pregunta porque no cabe duda que el retorno es mucho más difícil que el hecho de haber ido a las casas a hacer la docencia. El retorno significa preocuparse de los servicios de alimentación, de los flujos de ingreso y egreso, de qué pasa con los transportes, de qué pasa con los horarios. Para poder lograr coordinar todo esto, nada mejor que una mesa de trabajo. En esa mesa, volviendo a su pregunta, están los estudiantes, están los dirigentes sindicales, están los investigadores, los profesores, los administradores de campus, los directivos. Y entonces 1 o 2 veces por semana conversamos sobre los distintos ámbitos y nos ponemos de acuerdo de cómo seguir avanzando. Voy a poner un ejemplo de este avance. Durante todo este tiempo hemos dicho mayores de 65 años no pueden ir a trabajar. Ahora los expertos sanitarios nos han dicho que entre los 65 y los 67 años, si no hay patologías de base, si la persona es sana, si está voluntariamente dispuesto a ir, lo podemos hacer. Así que a partir de mañana lunes, los profesores, los profesionales que tienen entre 65 y 67, que así lo determinen, pueden ir en los horarios que ellos determinen. Todas estas medidas son muy dialogadas al interior de la comunidad y yo creo que el diálogo, la flexibilidad, la escucha activa se valora en esta toma de decisiones. Rector, a propósito de lo mismo, usted decía ayer que entre abril y junio es probable que tengamos una vacuna contra el COVID en nuestro país. Lo veo menos optimista que el presidente, que dijo en el primer trimestre es probable que tengamos una vacuna. ¿Lo ve de verdad así, de que podamos tener esa vacuna antes del primer semestre? Miren, lo que yo puedo decir es en lo que estamos trabajando nosotros. La Universidad Católica dirige un consorcio de universidades para aprobar la vacuna Sinovac, que está ya iniciándose este protocolo. Nosotros, efectivamente, el día viernes en la tarde recibimos la toma de razón de Contraloría, por lo tanto, ese era el último aspecto que quedaba para dar inicio a este protocolo. Este protocolo es financiado en 2/3 por fondos públicos, por eso que Contraloría tenía que dar la aprobación, y 1/3 fondos de la CPC, lo cual agradezco enormemente porque fueron muy importantes para dar el inicio a este protocolo. Ahora, nosotros vamos a comenzar a registrar los voluntarios desde mañana, desde la próxima semana. Está en la espera de la autorización del Ministerio, ¿no? Para comenzar ese proceso. El Ministerio ya está. Está listo la Contraloría, el ISP, Salud Pública, el Ministerio de Salud. Por lo tanto, ya a partir de mañana, en las redes sociales, en las web de las universidades de regiones y de Santiago, se va a poder registrar los voluntarios. ¿Quiénes pueden ser, Rodrigo, voluntarios? El perfil de ellos. El perfil de ellos, personas sanas entre los 18 y los 60 años. Le damos prioridad a personas que trabajen en ámbitos de salud, que pueden tener mayor exposición a riesgo. Queremos que hayan personas de regiones, de la región metropolitana, hombres, mujeres, distintas edades. Recuerde usted que la mitad de ellos va a recibir la vacuna, la otra mitad el placebo. Ellos no van a conocer, nosotros tampoco, qué
que se entrega. Y este protocolo por lo menos van a ser 3 meses de trabajo. En Brasil, en Turquía, en Indonesia se han hecho estos protocolos, ya están finalizando los trabajos. Todos estos informes, todos estos resultados se agrupan a nivel central en Sinovac Biotech en China y por tanto nosotros esperamos que entre enero y marzo el resultado final de estas investigaciones esté disponible. Por eso es que pensamos que entre marzo y junio debiera estar al menos esta vacuna disponible para su uso masivo. Y aquí hay que recordar que el rol de nuestra universidad es poner a disposición la evidencia. La vacuna es efectiva, es segura, es importante de usar, pero es el Ministerio de Salud a través del CABEI, a través de los comités correspondientes los que tienen que definir si se adquiere esta vacuna o no. Es claro que para nosotros, para todos los chilenos, la vacuna va a ser gratuita, pero los estados tienen que comprar esta vacuna. Entonces, el segundo aspecto que nosotros consideramos crucial del aporte de las universidades es que participar en este protocolo nos permite tener vacuna para 10 millones de personas por año, por 3 años. Es decir, 20 millones de dosis, recuerde usted que son 2 dosis por persona, por año, por 3 años. Esto significaría que si el Estado de Chile se decide por adquirir esta vacuna, vamos a tener la prioridad de contar con esta vacuna. Por supuesto que hay 3 o 4 otros preparados de vacuna que el Estado puede definir, pero el rol de nuestra universidad fue poner sobre la mesa la posibilidad de tener esta disponibilidad de vacuna que nosotros esperamos sea durante el primer semestre. No estamos en condiciones de decir qué mes, por eso somos más cautos y decimos durante el primer semestre. Entre abril y junio, decía usted. Oiga, rector, este país, nuestro país, ha tenido que hacer frente no solamente a la pandemia este año, sino que a otras situaciones que se han ido generando. Y usted me mira al futuro respecto a la vacuna de manera bien positiva. Y quería preguntarle a propósito de eso, de lo que se nos viene para adelante, que es el proceso constituyente. ¿Cómo lo ve la institución que usted dirige? ¿Cómo lo ve la Católica este proceso? Y usted en lo particular, ¿cómo lo ve? ¿Está el ambiente, están las ganas, más allá de lo que pasó en el plebiscito, la epidermis? ¿Qué le dice a usted respecto a lo que podría pasar en los próximos meses con este proceso? Bueno, Rodrigo, yo creo que hay que mirar optimistamente el futuro en el sentido de que un 80% de la población se manifestó por un apruebo, por un cambio en la Constitución. Y eso habla de que se eligió una vía de diálogo, de consenso, democrática, digamos, de hacer este cambio. Me parece que cuando hablamos de que para producir los cambios los 2/3 tienen que estar de acuerdo para producir estos cambios, estamos hablando de consenso, estamos hablando de salir de uno y escuchar al otro. Y hay algunos aspectos que son muy positivos, que quiero centrarme en ellos, que estamos conociendo. Usted conoce el programa el proyecto Tenemos que hablar de Chile, que estamos plataforma de ustedes, desarrollando en conjunto con la Universidad de Chile. Estamos ya recibiendo más de 80.000 encuestas, cuestionarios, más de 10.000 personas han conversado en conversaciones de 4, 5, 6 personas con un moderador. Y todo eso está siendo analizado, pero los primeros resultados que le puedo decir son bien estimulantes. 85% de las personas creen que el diálogo es crucial para avanzar. Creen que es a través del diálogo, la exposición de ideas, escuchar al otro, que nos vamos a poner de acuerdo. Y eso se ha visto en estas 7.000 personas, 8.000 personas que han conversado. En el 99% de las veces estas conversaciones se han llevado a cabo en forma muy dialogante, respetuosa, valorando la opinión de cada uno. Y son personas distintas, que yo creo que ahí hay que poner un énfasis. Esta escucha activa tiene que hacerse entre los distintos, entre el que vive en Puerto Natales, con el que vive en el extremo norte del país, con el que tiene educación superior completa, junto con el que a lo mejor no terminó el colegio, con el que tiene una profesión y otra. Ese diálogo entre los diferentes, entre los distintos, es particularmente enriquecedor, porque piense usted que en general todos estamos muy acostumbrados a conversar con los círculos de cada uno. Ese dato que usted da no es menor, a 85% de gente, rector, pero eso es una cosa, lo que hace la plataforma, el dialogar con la gente, qué opine la gente. Otra es cómo vive este país esa situación. ¿Usted cree que
actores políticos hoy día, ¿tienen la capacidad, están con ánimo como para ponerse de acuerdo? Partíamos el programa con la acusación constitucional al exministro del Interior, Víctor Pérez. ¿Ese ambiente ayuda a esto? Y le sumo algo más también, los hechos de violencia que hemos visto en el último rato. El viernes nuevamente hubo hechos de violencia ahí en Plaza Baqueano. Claro, yo creo que usted tiene razón. Aquí me parece dos aspectos. Primero, la violencia tiene que ser suficientemente y claramente condenada de manera muy tajante por todos los partidos políticos, por todos los actores sociales, y eso siempre va a ser un tema pendiente, porque no lo hemos visto con la claridad que uno debiera de esperar que eso sea rechazado. En segundo lugar, por supuesto que son grupos minoritarios, pero esos grupos minoritarios se escudan en el silencio, en cierto grado de apoyo que se le da cuando no son rechazados. En tercer lugar, yo creo que el Parlamento tendría que ir tomando muy en serio este proceso. A mí me parece lamentable esta seguidilla de acusaciones constitucionales. No me parece que aporten al espíritu que debiéramos de tener. Le deseo lo mejor al ministro Rodrigo Delgado, lo hemos conocido desde marzo en la mesa social, él como representante de la Asociación de Municipalidades. Es una persona que tiene mucho terreno, mucha experiencia de la calle, que ha conocido situaciones muy complejas. Puedo contarle a usted que me impresionó mucho cuando él describió las situaciones de los CITES, de Estación Central, las situaciones de cómo vivían los adultos mayores solos, con alguna mascota. Esto lo conozco porque él nos ayudó bastante en este programa Vamos Chilenos en pro de una mayor dignidad para las personas mayores, y ahí el actual ministro Rodrigo Delgado jugó un papel muy importante congregando al grupo de municipios. Así que creo que va a ser una persona que va a poder tener la sensibilidad de lo que realmente las personas comunes y corrientes en nuestro país necesitan para poder enfocar las políticas de gobierno hacia allá. Ojalá se le escuche, pues, rector. El rector Ignacio Sánchez de la Universidad Católica, en conversación con Semana 24. Gracias por estar acá, rector, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias por venir, además. Muchas gracias. Bueno, es uno de los panoramas ideales para escapar de este caluroso día en la capital. El teleférico del Parque Metropolitano ya se encuentra funcionando con, eso sí, usted sabe, estrictas medidas sanitarias. Daniela González nos cuenta desde el lugar cómo los santiaguinos disfrutan de esta atracción en el Cerro San Cristóbal. Dani, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Me imagino que me vas a envidiar tú que estás ahora en el estudio con este día tan caluroso, porque yo me encuentro acá en la cumbre del Cerro San Cristóbal. Subimos en teleférico, un panorama turístico terriblemente atractivo para cientos de capitalinos. Les vamos a mostrar porque estamos en la cumbre y vamos a hacer la bajada. En este teleférico son 47 cabinas que transportan a las personas que quieran venir a pasar un día de esparcimiento. Esto está abierto viernes, sábado y domingo, en un horario entre las 10 y las 7:45 aproximadamente. Los precios son sumamente módicos, 3.500 aproximadamente para los adultos, claro, y para los niños y los adultos mayores, 2.200 aproximadamente sale este pasaje. Mire, acá se les toma la temperatura a todas las personas, evidentemente se les pide distanciamiento social, eso es lo que vimos durante mucho rato. Ahora vemos que hay un poco más de gente, pero se le toma la temperatura a las personas, se les sanitizan las manos, hay una obligación de sanitizar las manos y se avanza. Vamos a pedirle a don Luis que me acompañe, a Luis Acuña, mi camarógrafo, porque acá las personas siguen este recorrido para avanzar y los voy a invitar, Rodrigo, a que hagamos la bajada, porque el teleférico es sumamente atractivo. Yo les decía que son 47 cabinas que transportan acá a todos los capitalinos que quieran venir. Ya sabemos que la comuna de Providencia está en una fase avanzada de desconfinamiento, por ende pueden venir personas de todas partes, pero tiene curiosidades. Por ejemplo, ya no se puede comprar el ticket como normalmente se hacía en la boletería de acá del Cerro San Cristóbal, en la estación Oasis, que es la de abajo. Únicamente, acá muestra el código QR. Nos decían que se pueden vender algunos tickets presenciales, pero solo en caso... No son César, él es el jefe de operaciones del teleférico. ¿Podemos subirnos? ¿Podemos hacer el viaje al teleférico? Vengan a hablar por Santiago. ¿Por acá? Vamos a seguir a César. Hicimos el recorrido, hicimos la subida, ya aquí es donde muestran el código QR
y las personas avanzan. Tal cual. Todas las personas con su código QR que compran en teleféricosantiago.cl Los buscan en teleféricosantiago.cl, los escanean para poder ingresar a la estación y luego pasan por el segundo control sanitario, que es limpiar sus pies por prediluvio y alcohol gel disponible siempre. Aquí, ¿cierto? Esto es siempre para todos. Exacto, tal cual. Pasan todos los visitantes por control sanitario, que es la entrada a la estación, y luego ingresar al andén propiamente tal, con siempre alcohol gel disponible para todos. Eso es muy importante y nos vamos a... Sí, por supuesto, sanitizar las manos adelante. siempre. Exacto. Nos sanitizamos las manos y vamos a subir al teleférico porque vamos a bajar. Ahora estamos en la estación Cumbre Así es. y vamos Este a irnos hasta la Oasis, ¿cierto? es la estación terminal y vamos a embarcar en este minuto. Chicos, pasen por acá. Primero, necesito que se limpien los pies antes de ingresar, ¿ok? Lo limpiamos. Si ya lo hicieron, muy bien. Cuando ingresemos, ¿van a ir los 2 o los 3? Vamos a ir los tres. Los 3, entonces, cuando ingresemos vamos a tener precaución con lo que es el embarque, ¿ya? Vamos a ingresar, cuidado la cara y los pies, por favor. Perfecto, voy a subir entonces. Le voy a pedir a don Luis que me acompañe aquí. Sí, vamos a iniciar este viaje en teleférico. Tupahue, no abre las puertas, ¿ok? Las puertas se cierran automáticamente solas y ideal que acá no nos saquemos las mascarillas, ¿ok? Cuídense, que la pasen bien, disfruten. Claro, esas indicaciones se les dan a todas las personas que se suben ¿Cuáles son específicamente para que las repitamos si no se alcanzan a escuchar? Recomendaciones siempre. Debe permanecer siempre sentado durante todo el recorrido sin cambiarse de posición, ¿ok? Eso es fundamental. Mantener la mascarilla durante todo el recorrido porque después van siguiendo otros visitantes utilizando la misma cabina. Y durante todo el recorrido, como les comentaba, permanece con la mascarilla y es fundamental que disfruten el viaje. Esa es una de las recomendaciones que siempre vamos a dar. Oye, súper importante, tú me decías que hay mucha gente que trae sus comiditas, su picnic, su bebida. Eso ya no se puede hacer. Exacto. Antiguamente sí se podía, pero por recomendaciones COVID disponimos de terrazas para que puedan... También súper importante, la gente está... Había una segunda... La del Cerro Tupahue, la parada de Tupahue, donde podían ir a la piscina, pero la piscina ya no está funcionando y esa parada está funcionando para otra cosa. Cuéntame, ¿qué se hace en esa Exacto, en esa estación ahora nosotros disponemos de un equipo que va sanitizando las cabinas. Ya todas las cabinas que constantemente vamos enviando, las sanitiza un equipo de manera muy rápida, muy inmediata para que se puedan seguir utilizando. Se hacen sanitizaciones antes de comenzar la operación, terminan la operación y durante la operación constantemente. Oye, César, esto es un panorama imperdible, lo vemos aquí en la imagen en vivo, es que se ve Santiago en su totalidad desde las alturas. Acá alcanzamos un máximo de 50 metros aproximadamente. Entre 40 y 50 metros desde el suelo. Esta es una de las distancias más largas entre torre y torre, son 350 metros. Y como dato freak que te puedo dar es que son 2 kilómetros de recorrido completo y tenemos un solo cable, que es el que tiene 4 metros de largo que da dando vueltas a nuestras cabinas. Perfecto, César. Bueno, es un atractivo turístico importante para las personas que quieran venir. Viernes, sábado y domingo está funcionando las medidas sanitarias, evidentemente, entre las 10 y las 7:45 de la tarde, los días que yo les mencioné. Y lo importante, las entradas se compran a través del sitio web, todo online, de forma online. Así que nos despedimos acá desde Santiago en las alturas. Gracias, Dani, con harta envidia. Tú decías claro que sí, porque es impresionante la imagen que se ve desde el teleférico del Gran Santiago, de la capital del país, en un día que además va a ser bastante caluroso. Se espera una máxima de 29 grados acá en la región metropolitana para el transcurso de la tarde. Desde el Cerro San Cristóbal, volvemos al estudio. Tenemos a nuestro panel de conversación para comenzar a analizar lo que ha sido esta semana. Josefina Ríos, ¿cómo te va? Conductora de Radio Duna, ausente la semana pasada, presente esta semana. ¿Cómo estás? Presente, con ganas de irme al teleférico. Al teleférico, ¿cierto? Y Rodrigo Vergara, editor político, además conductor de Radio Cooperativa. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. Buen día. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno. Semana intensa. Pero bueno, eso quería... Partimos cada domingo. Esta es la semana más difícil para el gobierno, la semana más intensa para el gobierno. Partíamos semana 24 con la acusación y posterior renuncia del ministro del Interior, Víctor Pérez. Y estamos hablando del tercer ministro del Interior, el tercer jefe de gabinete que en menos de un año tiene que nombrar el presidente Piñera, José. Yo no sé si es la semana más difícil porque este gobierno ha tenido muchas semanas ¿no? muy, muy difíciles, sobre todo a partir del 18 de octubre en adelante. Ahora, fue una semana intensa, fue sin duda una semana complicada.
renuncia su tercer ministro del Interior, un ministro que además no alcanzó a cumplir 100 días, no alcanzó a cumplir 3 meses en el mandato, eso es un récord. El ex ministro Víctor Pérez decide finalmente renunciar tras caer en la Cámara de Diputados y con un escenario bien adverso en el Senado. Todo indicaba que la acusación constitucional también se iba a aprobar en el Senado. No habían muchos motivos políticos para salvarlo por parte de la oposición y así lo habían manifestado en privado, porque sabemos que los senadores no se pueden manifestar en público porque actúan como jueces en esta acusación constitucional. Pero sí, cuando uno conversaba con ellos, todos te decían que no había muchos motivos para salvarlo y que la verdad que la ganancia política de tirarle un salvavidas era casi nula. Por lo tanto, y por otras razones también, el exministro Víctor Pérez decide renunciar, enfrentar esta segunda etapa como un ciudadano, no seguir cargándole al gobierno todas estas disputas y también con la posibilidad alta de que la acusación constitucional en esta segunda etapa se caiga, porque cuando uno conversa con los senadores dicen que obviamente esta decisión no tiene mucho sentido castigarlo con 5 años sin poder ejercer ningún cargo público, cuando además se consiguió el objetivo político de que infligirle el daño al gobierno y por otro lado también que cayera el ministro del Interior. Nosotros conversamos con Álvaro Elizalde en la radio y dijo que no se quiso pronunciar porque no puede, pero dijo que sí, efectivamente el ambiente había cambiado. También lo hizo Carolina Goich en el Mercurio, creo que fue en la tercera. Y por lo tanto es probable que se abstengan. Esa es la solución que se está hablando ahora. En medio de esto asume el nuevo ministro Rodrigo Delgado, pero ya hablaremos más de Rodrigo Delgado. Antes de hablar de Rodrigo Delgado, nuevo jefe de gabinete, ¿te sorprendió la renuncia? Había espacio entre la Cámara y el Senado como para que se pudiera defender Víctor Pérez, para cómo va a ser pirquinear los votos en el Senado y ver la posibilidad de poder salvarlo, Rodrigo. Y no solamente te pregunto si te sorprendió la renuncia, sino que el escenario donde él renuncia también, que es el Congreso. Es llamativo y eso habla también de su, no sé si desconexión, pero él nunca tuvo la confianza necesaria con el presidente de la República. Es un hecho de la causa de que ellos nunca fueron cercanos, tampoco lo lograron cuando él los tenía a pocos pasos en la moneda. Piñera se resistía a que él renunciara. Habían versiones de que podía dejar el cargo si es que se aprobaba esto en la Cámara, pero no estaba confirmado precisamente porque la moneda no quería confirmarlo, porque la moneda había resistencia a ese gesto, pensando en que en una de esas incluso sus redes, no solo políticas, sino que de amistad, de cercanía con otros senadores, podían salvarlo en la Cámara Alta. Vamos a ver qué pasa con eso. Déjame hacer un apunte allí. El oficialismo que pensó que después del 25 de octubre se iban a abrazar, digamos, y a hacer todo miel sobre hojuelas, da la impresión de que se quedó un poquito con las ganas y eso también influyó en la salida de Víctor Pérez. La oportunidad del congelamiento de relaciones de parte de Evópoli con la moneda indignó a la UDI. La UDI además está muy molesta con la Secretaría General de la Presidencia, con Cristian Monkever, que dicen no lo defendió debidamente. Ojo ahí que hay una queja de Hacienda también hoy día con Sexpress en el tema del primer 10% y esto de los datos personales de quienes ya retiraron. O sea, lejos de calmarse las aguas, me da la impresión de que lo que ocurrió después del plebiscito evidenció o reveló algunas de las fisuras que todavía quedan en la derecha y que no están necesariamente ligadas a la apruebo o al rechazo, incluso en que la también propia, dejó muchos problemas. Incluso en la propia UDI y en las dos almas que conviven en la UDI, el sector de Jacqueline Van Rieselbergher sí le llamó la atención y sí llamaron al ministro Belolio, el vocero de gobierno, porque también encontraron que no se la había jugado del todo por defender a Víctor Pérez. Tanto que el ministro Belolio tuvo que hizo un dossier con todas las declaraciones, creo que son 27 declaraciones, donde él había salido públicamente a defender al exministro Pérez. Sabemos que además Belolio y Van Rieselbergher, que es... En algún momento no congeniaron, ¿no? No congeniaron, ahora las relaciones están más tranquilas y todo, pero ella, son dos almas completamente distintas en la propia UDI. No quiso que Belolio llegara a Interior. Exactamente. Belolio era la primera opción de presidencia y se quedó en la vocería. Y después aparece la figura de Rodrigo Delgado. Solo un apunte más sobre esto, porque también hay otro actor, que es la oposición, ¿no? Y la oposición mostró la hilacha, digamos. Se vio enfrentada a un bochorno
enorme, porque o sea, fue demasiado evidente lo que se pensaba hacer. Desde principios de la semana, nosotros lo dijimos en la radio, suena fuerte que se viene una censura. Creo que hubo un medio ex ante que lo publicó, que venía la censura a la mesa de la Cámara de Diego Paulsen y que se estaba negociando de fondo esto también. Y después queda en evidencia porque sale Víctor Pérez acusado y minutos después el Partido Radical pone sobre la mesa la censura a la mesa, lo que era una cuestión bien casi obscena. O sea, no alcanzaron ni a celebrar para lo que para ellos era un triunfo, que era la caída de Víctor Pérez, y ya estaban, se diluyen esta... a desmentir a los radicales y decirles, saben que esto nunca lo conversamos, cuando todos sabemos que en política es imposible que los radicales se hayan arrancado con los tarros de esa manera. Mientras tanto se congeló eso, queda postergado, pero a no olvidarlo, digamos, porque eso demuestra también la descomposición en la que está metida o en la que está metido parte del Congreso. La propia oposición, además. José, tú decías, bueno, y se nombra Rodrigo Delgado. ¿Por qué Rodrigo Delgado? Un hombre que, entiendo, no ha trabajado muy directamente con el presidente de la República, Sebastián Piñera, y que ustedes se acordarán que cuando comenzó esto la pandemia fue bien crítico también respecto al actuar del gobierno, encabezó a los alcaldes que de alguna manera pedían también la cuarentena lo antes posible en los diferentes municipios. Podríamos decir, no es tan cercano al núcleo del gobierno hoy día. No es nada de ¿Pero cercano. por qué, No es nada Rodrigo Delgado? Yo creo que es una salida, bueno, de partida ahí también juega un rol bastante importante Jacqueline Van Rieselbergher, y se la juega bastante por Rodrigo Delgado, que es una persona que hay que decir que concita bastante apoyo en general dentro de la UDI. Si bien estuvo en la primera mesa Jacqueline Van Rieselbergher, hoy también es muy cercano al alma que no sé, que lidera la Pepa Hoffman, por decirlo de alguna forma, que es la disidencia. Pese a ser del apruebo, claro, no del rechazo. Es que yo creo que sea del apruebo también es una carta que jugó muy a su favor, porque en el fondo teníamos un ex ministro del Interior, que era Víctor Pérez, sumamente identificado con el rechazo. Recordemos que cuando llega al gobierno, la oposición va donde Piñera y le dice, oye, tú nombraste un gabinete del rechazo. Bueno, Rodrigo Delgado es abiertamente a favor del apruebo, desde el comienzo, desde el estallido social. Es un hombre que tiene cero cocina, cero salón, pero kilos de calle. Para este cargo se necesitan ambas cosas y va a tener que trabajar en lo otro, pero también le da un aire fresco y trae a un mundo ciudadano al gobierno que no había estado presente y que al gobierno de Sebastián Piñera le había costado muchísimo sintonizar con la calle. Es cierto lo que tú dices, un hombre joven, ciudadano, cercano a la gente, Rodrigo, pero sin experiencia en cargos gubernamentales. Y ahí hay una pregunta de por medio, grande. Si esto va a significar solo un nuevo rostro más amable, más cercano, que venga del municipalismo, dice mucho de lo que se quiso hacer con esta jugada. Y otro es si es que esto va a significar un nuevo diseño, una nueva estrategia, un nuevo relato desde el gobierno. Algunas señales, yo sé que vamos a hablar del 10% más adelante, pero lo conversábamos con la José fuera de cámara. Hoy día la entrevista de Delgado en el Mercurio enfrenta al nuevo ministro del Interior con el presidente Piñera cuando a él se le pregunta por la posibilidad de llevar el 10%, el nuevo 10%, al Tribunal Constitucional, y él dice textual, el gobierno tiene que preocuparse de que la entrega de la plata sea lo más eficiente posible. Le insiste la periodista, no recurrir al TC entonces, ministro, lo más eficiente posible. Cuidado, oye, podemos estar un alcalde que estuvo a favor del primer retiro, además. El primer impasse entre el nuevo ministro del Interior y el presidente, porque en su entrevista la semana pasada, hace 2 semanas, Piñera dijo, esto no cumple con algunos requisitos mínimos, lo vamos a llevar el TC, y de hecho hay una reserva de constitucionalidad en la comisión que puso la Secretaría General de la Presidencia. Cuidado, a lo mejor Delgado parte, como decimos en el fútbol, con la plancha, con el pie arriba. O puede ser, y entremos de lleno al tema del 10%, puede ser, Rodrigo, también que en la interna del comité político, que dicho sea de paso se reunió ayer en Cerro Castillo con el presidente Piñera, en la interna del comité político también está la opción de que efectivamente este segundo retiro del 10% va a seguir prosperando, va a seguir avanzando y no hay mucho donde pelear. Es inevitable. Claro, pero el retiro está aprobado. Yo creo que también el gobierno aprendió una lección del primer retiro que fue sumamente traumático a nivel político. ¿Ah? ¿Aprendió de verdad la lección? No, yo no sé si aprendió la lección, pero entiende que ya esta oposición tan cerrada no le va a servir. El proyecto probablemente se va a aprobar, entonces ahora van por el camino de las indicaciones. Y además,
cuando se congela un poco el tema de las rentas vitalicias, que eso era un proyecto evidentemente complicado porque tenía avisos de expropiación. Sí, recordemos que las rentas vitalicias, los fondos dejan de ser de los pensionados, se entregan a una compañía de seguro que impacta con el afiliado para hacer exactamente un retiro mensual de por vida, pero esos fondos ya no son de los afiliados, no son de los pensionados, son de compañías de seguro, así que llegar y sacárselo era complicadísimo. Una vez que se congela eso, yo creo que se abren más posibilidades para negociar, por ejemplo, esta indicación de que tú puedas devolver los fondos y el gobierno ha ido por esa vía. Ahora, el ministro Briones está enojadísimo. Pero no es una señal de cierta parálisis también y en el fondo sortear la ola nomás como viene y lo mejor que se pueda, porque no hay ningún tipo de iniciativa de parte de la moneda. Todavía, ¿cuánto rato venimos hablando de la reforma de pensiones que se supone se iba a poner sobre la mesa para contrarrestar esto? Y aquí estamos, todavía. Ahora, en defensa de Delgado, que lo estamos mencionando a propósito de la entrevista de hoy día al diario El Mercurio, él también dice, claro, no estoy dispuesto al segundo retiro de 10%, no estoy muy de acuerdo. Prefiero un mix, dice él, y podríamos quizá pensar en un IFE, en un ingreso familiar de emergencia ahora luego. Y tal vez de la mano de las indicaciones que pone RN esta semana, el tema de ponerle impuestos a sueldos altos, si es que se quiere sacar esas lucas. 2,5, entiendo. 2,5 millones y medio. O, por ejemplo, focalizar para que realmente lo reciba la gente que lo necesita. Ahora, eso también es meterse un poquito en el bolsillo de las personas, porque a lo mejor uno por su sueldo, por su condición hoy día laboral no lo necesita, pero resulta que tu hermana sí, o tu papá sí. Sí, pero Rodrigo, pero entonces digamos eso. Bueno, pero porque ese dibujo se difumina cuando tenemos al ministro de Hacienda diciendo que 2 de cada 3 pesos del primer retiro se lo llevó gente que no lo necesitaba. Chuta, es difícil saber que a lo mejor no habían visto mermado su ingreso, pero que no lo necesitaran es otra cosa. Ahora, claro, pero cuando el 37% de los retiros va al quintil más rico y solo el 23% va al más pobre, obviamente hay cierta regresividad en esa política. Totalmente de acuerdo. Y también cuando tú ves los datos, miles de millones de pesos que el de impuestos. 50% de las personas que sacaron ese retiro no habían visto sus ingresos, no habían caído su ingreso o habían caído muy, muy poco. Yo sé que pueden tener deuda y todo, pero en el fondo si no hay que ser claro y decir para qué. Entonces, pero ese argumento de que la gente, porque además... El problema es que eso no se dice desde el primer momento. Hay 2 millones de personas que no van a poder sacar ni un peso ahora. La estrategia. Y 4 que van a quedar sin nada. En los fondos claro, si ya no se puede decir que cálculo que ya no se puede y decir sin una reforma de pensión que haga frente a cómo se va, en el fondo, cómo el Estado se va a hacer cargo de estas 4 millones de personas que se van a quedar sin ni un peso. Estoy de acuerdo. Y sabéis que yo creo que lo de Víctor Pérez y lo del 10% está cruzado por el gran tema de la semana, que es los Estados Unidos. Que aterrizarlo un poquito y decir cómo estamos en Chile. Yo creo que la demagogia de un tipo como Trump, el populismo, de alguna manera se acerca peligrosamente a nuestra política. Lo vimos en Brasil. ¿Qué pasó en Brasil? Apareció Bolsonaro. Hoy día parece que todavía no hay una figura que pueda capitalizar todo eso. Pero ojo que candidatos no creo que falten. Y hay un tema ahí con darle un valor a la política distinto y no tener menos política. Tal vez Biden es el mejor ejemplo. Pero Chile se está enredando entre un poquito la parálisis del gobierno y la descomposición del otro lado, y estamos acudiendo de vez en cuando a discusiones como esta. Y ahí está, por ejemplo, otro indicador, la libertad para los que andaban robando, saqueando o rompiendo la propiedad pública y privada. ¿Por qué? Porque eso vende, porque eso funciona en las encuestas, porque eventualmente te da votos a tu sector. Otro problema es el voto voluntario, que la gente hace campaña para su nicho, para su sector y no para todos. Ejemplo de eso, José, de lo que está diciendo Rodrigo, tiene que ver también con la temporada de acusaciones constitucionales, porque hablemos del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que también se le, comillas, amenaza a propósito de lo que significa la petición que está haciendo su cartera el Ministerio de Hacienda a la Superintendencia de Pensiones para los datos de la gente que retiró el primer retiro, el 10%, ¿no? Pero ese salió Felipe Arbó, el senador Felipe Arbó, corten el deseo, o sea, ¿hasta cuándo? En el fondo, además, en el tema de Ignacio Briones también hay que tener ojo con un tema, y lo decía también Felipe Arbó, decía, a ver, el ministro Briones se puede haber equivocado con una solicitud, quizás no fue la mejor, ahora la hace de la forma correcta, envía un oficio, etcétera, pero más allá de eso, el que entrega la información es la Superintendencia de Pensiones.
sería entonces, en todo caso, entonces, el que está violando el secreto o entregando datos personales es la Superintendencia de Pensiones, que lo ha hecho muchísimas veces. Hoy día venía un artículo en Pulso, La Tercera, desde el 2012, la cantidad de veces que ha entregado esos datos y que nunca había sido mayor tema. Ahora, ha cambiado la Constitución, ha cambiado el tema de los datos personales hoy tiene un valor distinto, pero eso es una cosa. Pero ya de ahí empezar nuevamente con una amenaza de acusación constitucional, ya la verdad que está bien, es un instrumento, existe, está dispuesto en nuestra Constitución, pero la verdad que ya ha perdido bastante sentido, porque ya para entonces, ¿para qué existen las interpelaciones? Si no, al final es todo... Va hacia allá y va desprestigiando nomás, desprestigia la política, tensa el ambiente, corta los caminos de diálogo y la verdad que la gente ya es como acusación constitucional, es como que ya casi como, no, digámoslo, es una broma. ¿Es diferente perder el segundo retiro del 10% con votos oficialistas que perderlo solamente con votos de la oposición? Al menos es el orden que están buscando, ¿no? Sí, pero parece ser inevitable, como decíamos, y va a ir de la mano de las indicaciones, cómo se dibuje el proyecto final, o la ley final, o cómo salga. Recordemos que esto además es una reforma constitucional. Cuando estamos todavía esperando para elegir a los constituyentes que van a hacer una nueva constitución, el Congreso está reformando la vieja, la que nadie quiere, ¿no? Curioso. De nuevo, la demagogia degradando la política, de nuevo, con un 10% en donde cualquier persona, todos los políticos, habido y por haber, todos los técnicos coinciden en que es una mala política pública, sin embargo, la seguimos empujando. Yo no iba a justificarla adelante, lo que quiero decir es que la argumentación, tal vez, la defensa del gobierno desde ese punto de vista tampoco ha sido la adecuada. Solo una cosa sobre los Ebriones, y en parte también mezclado con lo otro del ambiente, ¿no?, político hoy día, se hace un escándalo en un vaso de agua, en rigor, porque se están pidiendo datos para... Que te los piden en el supermercado. Que te los piden en el supermercado, que te los piden para sacar cualquier cosa, obtener cualquier descuento por internet. O sea, bajemos un poquito la temperatura, tal vez una buena instancia esta después de lo que hemos visto en Estados Unidos, insisto en el punto, porque me parece que vamos... Todos concuerdan que es lícito. Vamos al despeñadero si seguimos el así. Ministerio de hacer esa petición, ¿no? ¿Sabes por qué te lo digo? Hay una Porque ley, se la viene 20.403. un proceso constituyente en donde va a ser muy necesario que nos miremos a la cara, que conversemos, que nos dejemos persuadir, como decía la profesora Miriam Fernández, creo, de la Universidad de Chile el otro día. Hay que empezar a dejar... El rector Sánchez también lo decía. El rector Sánchez hace un ratito. Pero ¿a qué nos vemos enfrentados si el discurso o el debate público diario es el que estamos viendo en la Cámara? Difícil. Está complejo. Y a propósito de cosas complejas y de Hacienda, presupuesto. También otro tema difícil que tendrá de aquí en adelante el ministro que tallar, que no le fue muy bien en la primera negociación y vuelve a cruzarse ahí Express, como que no está haciendo... Trató de darlo como por superado el incidente el otro día, conversó con nosotros en la radio y dijo, viene bien lo del presupuesto, yo lo veo bien, voy a juntar ahora con los senadores vía telemática, pero resulta que le habían echado abajo el artículo del Tesoro Público. Ni más ni menos. Que eso hizo que todo se congelara porque es la base para cualquier presupuesto de la Nación para lo que viene el próximo año. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Mañana tiene una sesión maratónica de comisión mixta, parte a las 9:30 de la mañana y está en dos tandas. Están primero de 9:30 a 1:30, almuerzan cortitos. Y desde las 2:30 hasta las 8:30, y ahí se espera que salga humo blanco, porque además esto no se puede seguir, sabemos, tiene un límite, se tiene que aprobar. Esta es una ley que tiene tiempos determinados, por lo tanto debiera salir humo blanco, pero ya estamos, como que ya a mí me pasa que estamos acostumbrándonos a que nada nos sorprenda, porque finalmente uno cree que las cosas van encaminadas. Por ejemplo, como decía Rodrigo, el tema que él estaba muy entusiasmado, muy esperanzado el ministro, y a último minuto le bajan la parte más importante, o no sé si la más importante, pero sumamente operativa, es la base para que funcione un presupuesto. Entonces... Bueno, tampoco, y acá también hay una crítica al ministro Briones. El ministro Briones partió muy bien, con vasos comunicantes con la oposición, y ese diálogo, esa fluidez se ha ido perdiendo en el camino, y hoy te diría que es uno de los ministros que la tiene más complicada en el Congreso. Josefina Ríos, Rodrigo Vergara, gracias por venir.
Oye, a ustedes. Nos juntamos el próximo domingo. Así será. Que estén Chao. muy bien. Chao. Y nosotros nos vamos a hacer un pequeño corte comercial, una pequeña pausa para seguir analizando muchos más temas acá en Semana 24. El 10% que conversamos con la José y con Rodrigo, por cierto, que será tema en los próximos minutos. También vamos a ver cómo amanece hoy día los Estados Unidos luego de que Joe Biden se resultara electo presidente de ese país. Pausa y ya regresamos. Semana 24. Semana 24. Ya estamos de regreso en Semana 24 y yo aprovecho de contarle que es el momento de cumplir ese viaje soñado y Promo Vacation lo hace realidad junto a los mejores hoteles como el Wyndham y también el Marriott. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando, 4 días en la capital del sol, Miami. Además, un bono de 3 días en un crucero al Caribe, todo con un automóvil libre de kilometraje por todo el tiempo de las vacaciones. Esta promoción tiene una vigencia de 24 meses y las primeras 20 llamadas al número gratuito en pantalla 800-914-066, 800-914-066, pagan por 1 y vacacionan 4. Una oferta que está garantizada por Promo Vacation. Revisa los detalles en bases publicadas en la 18ª Notaría de Santiago. Decíamos antes de la pausa que íbamos a hablar, por cierto, de lo que significa lo que se nos viene para esta semana. El próximo martes está en tabla en la Cámara de Diputados la votación del proyecto de segundo retiro del 10% de los fondos provisionales. Hasta total despacho. El martes sale sí o sí este proyecto, si se aprueba o se rechaza. Vamos a ver qué es lo que pasa en 2 días más respecto a este proyecto de ley. Queremos conversarlo, queremos dialogarlo con 2 diputados de la República. Tenemos en manera remota a Gabriel Silver, diputado de la Democracia Cristiana, y también a Gonzalo Fonsalía, que es diputado de Renovación Nacional. ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar en Semana 24 ambos. Hola, muy buenos días. Quiero partir por preguntarle al diputado Fuenzalía a propósito de lo que significa este proyecto de ley, diputado, y las indicaciones que en algún momento su partido Renovación Nacional trató de ingresar a este proyecto de ley. ¿Van a insistir con eso en la Cámara de Diputados, de estas indicaciones para poner un tope a quienes quieran retirar este segundo 10%? Y porque entiendo, tienen la facultad para hacerlo ahí en la sala, ¿no? Bueno, en primer lugar, Rodrigo, mayoritariamente en Renovación Nacional y yo entiendo también en Chile Vamos, vemos de manera positiva un segundo retiro, toda vez que el primer retiro se llevó de buena forma, tuvo una serie de beneficios, sobre todo para la banca, se pagaron sus deudas, para el consumo, el retail, e incluso hasta para la misma AFP que pudieron recuperar los encajes, que no deja de ser una gran suma de dinero, casi 200 millones de dólares. Entonces, nosotros nos vemos estamos de acuerdo con un segundo retiro, que claramente va a ser distinto al primer retiro. Hoy día ya hay 2 millones y fracción de personas que no van a poder retirar nada porque no tienen nada. Se acabaron sus fondos porque tenían muy poco dinero y esas personas salieron de la administración de fondos de pensiones. Y ya tenemos un universo bastante menor, ya no son 10 millones que podrían acceder a este retiro, sino que ya estamos hablando de 7 millones y fracción. Entonces, es un segundo retiro distinto. Algunas indicaciones se presentaron y se aprobaron con votos incluso de la misma oposición, por lo cual este proyecto llega con algunas matices diferentes a la sala. Ahora, respecto a que diputados puedan incorporarle indicaciones, es parte de la libertad que tienen los parlamentarios de hacerlo. Este es un proyecto que claramente el martes lo vamos a votar en general y va a ser un voto bastante, yo creo que, no voy a decir unánime, pero yo creo que mayoritariamente se va a votar favorablemente. Pero eso no excluye que parlamentarios puedan presentar, incluso de oposición, podrán presentar indicaciones para focalizar o agregar algunos elementos que quizás en el primer retiro no estuvieron y que con el tiempo uno se ha dado cuenta que quizás debiesen haber estado. Por ejemplo, la posibilidad de reintegro que viene en el proyecto, que viene a sala. Pero quizás hay parlamentarios que tienen una mirada o tienen una indicación de lo mismo pero distinta. Y eso obviamente es posible que el proyecto vuelva a la comisión después del martes y luego tenga que volver de nuevo a la sala, producto de indicaciones que presenten los parlamentarios. No hay una decisión como partido, sino que hay una decisión de cada parlamentario que pueda presentar indicaciones.
Bueno, a propósito de lo mismo, está hablando de algunas indicaciones que buscan el requisito de diputado Fuenzalía, y por lo mismo quiero preguntarle al diputado Silver a raíz de lo mismo, porque el otro día, diputado Silver, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, decía, este retiro no puede ser a todo evento. ¿Usted comparte eso? ¿Y usted está por las indicaciones y poner algunos requisitos también a este segundo retiro? Bueno, muy buenos días, Rodrigo. A ver, yo soy autor, junto a Pamela Giles y otros parlamentarios, de este segundo retiro del 10%. Y al menos nosotros vamos a apoyar en la sala que este sea sin letras chicas, vale decir que mantenga el espíritu original de nuestros autores, y que es muy similar al del primero. Y en lo sustantivo, por las razones primero que señalaba Gonzalo. Lo sustantivo es apurar el tranco legislativo. Nosotros lo hemos señalado que por la urgencia nos gustaría que antes de Navidad sea ley de la República y pase lo antes posible al Senado, y en consecuencia cualquier indicación puede ser un distractor, por bien intencionado que sea la moción, de entrabar el trámite legislativo en la Cámara. Y segundo, porque muchas de las indicaciones, a mi juicio, desvirtúan justamente el sentido de este proyecto. Por ejemplo, creo que una doble tributación no corresponde. Los chilenos mes a mes nos descuentan justamente impuestos, me refiero a quienes son trabajadores dependientes, el Estado, y en consecuencia una doble tributación hoy día al momento del retiro creo que es un castigo respecto de rentas que están hoy día ahorradas y que ya fueron objeto justamente de tributo. Segundo, el ahorro voluntario. Hoy día existe la cuenta 2 y el APB hace bastante tiempo, y en consecuencia quien quiere sobreahorrar obviamente puede hacerlo por distintos vehículos que hoy día desde el punto de vista financiero efectivamente existen. Y con respecto a las palabras del ministro de Hacienda, bueno, es prácticamente un déjà vu de su posición respecto del primer retiro. Incluso frente al segundo retiro hubo alrededor de 2 meses para que este pusiera un instrumento financiero paralelo, vale decir un mecanismo de rescate de aquellas familias que están cesantes. Se habló incluso de un IFE 2 u otras propuestas, pero finalmente no dijo nada y simplemente se ha dedicado a torpedear, como lo hizo en el primero, el avance de este segundo retiro. Y a mayor abundamiento, y lo señalamos, disculpa que vuelva a ser majadero en esta materia, el solicitar antecedentes privados a las personas respecto a si ejercieron o no este retiro y el monto, creo que a mi juicio es parte de esta maniobra de amedrentamiento que desde el día 1 enfrentó tanto el primero como el segundo retiro del 10%, pese a que los porfiados hechos desde el punto de vista macroeconómico han demostrado que una medida de apalancamiento de nuestra economía, y es cosa ver el IMASEC de este mes en comparación al anterior, se vio en parte justamente al consumo, la tasa de pago, como señaló Gonzalo Fuenzalía, que han tenido los chilenos respecto al retiro del primer 10%. Bueno, deja 2 cosas planteadas usted, diputado Silver, que me gustaría que le respondiera al diputado Fuenzalía. Primero, que efectivamente vuelve a llegar tarde el gobierno, dice usted, y esa es la pregunta que le hago al diputado Fuenzalía. Y lo segundo, respecto a esta petición que hace Hacienda a la Superintendencia de Pensiones para los datos de la gente que retiró el primer retiro del 10%, diputado Fuenzalía. Bueno, lo primero es que claramente la crisis no la pueden seguir pagando los trabajadores y las trabajadoras con su ahorro. Finalmente, cuando uno ve los retiros de fondos de pensiones, si bien hay mucha gente que no tenía una pensión propiamente tal, que son los que quedaron fuera, más de 2 millones de personas que tenían muy poca plata en la AFP y que la retiraron con el primer retiro, eso también viene a limpiar un poco el sistema. Yo creo que es positivo. Pero son ahorros para la vejez. Y finalmente uno dice, bueno, ¿y por qué yo estoy comiéndome los ahorros para la vejez para enfrentar la crisis producto de la pandemia, tema económico que viene aparejado? Claro, y uno ahí echa de menos el rol solidario que tiene que tener el Estado de intervenir de manera eficiente y eficaz en poderles entregar o transferir recursos a las personas. Se ha hecho, pero no se ha hecho, para mi gusto, lo bien que se debió haber hecho el primer minuto, por mucha focalización que hubo al principio, por un sistema que no estaba preparado respecto de la ficha social de hogares, que estaba pensado para un grupo de 1,5 millones de personas, pero cuando ya se empezó a ampliar, empezó a hacer agua. Bueno, mucha experiencia de los errores que se han cometido, pero yo creo que hoy día el gobierno no puede seguir cometiendo esos errores, porque ya ha pasado muchos meses, y claro, uno quisiera que no tenés que llegar a este segundo retiro, porque han habido transferencias directas a mucha gente
y eso ha permitido, obviamente, que las personas no tengan que comerse sus ahorros para la vejez, para enfrentar el presente. Y yo también soy crítico de eso, y eso también explica un segundo retiro hoy día en el Parlamento. Y ojalá que cada vez más el Estado tenga esa lógica solidaria de tener que transferir en la crisis, porque si finalmente los ciudadanos pagan sus impuestos. O sea, las personas contribuyen al Estado, bueno, y esperan que cuando hay crisis el Estado tiene que tener un rol, y tiene que tener un rol solidario de establecer mecanismos y muchas veces no tan focalizados, sino que más universales, porque en este periodo excepcional ha sido muy difícil tener ese criterio focalizado. Eso tal vez en épocas normales, pero en la época que estamos viendo hoy día, con una gran cantidad de personas que requieren esos recursos, de la mayoría, mucha clase media, que nunca estuvo en la lógica o los registros del Estado, hoy día no puede haber equivocaciones respecto de poder llegar a esas personas. Se logró con el bono clase media, y también hubieron abusos de muchas personas que no lo necesitaban, que lo retiraron, pero de alguna manera se ocupó un criterio universal por primera vez. Y yo creo que por ahí tiene que ir el gobierno en los próximos pasos. Ahora, respecto a los datos, bueno, yo en realidad tengo una mirada un poco distinta. O sea, alguien podría hoy día alegar y decir, bueno, ¿por qué Impuesto Interno tiene todos mis datos? O uno podría decir, ¿por qué el Registro Civil tiene todos mis datos? ¿O por qué el Registro Social de Hogares tiene todos mis datos? Si finalmente el Estado tiene datos, pero no tiene datos para comercializar los datos. Cuando uno entra a una plataforma digital, y ahí está el tema de los datos personales, cuando uno entra a una plataforma digital y quiere ser parte de esa plataforma digital y pone todos sus datos, bueno, uno está entregando gratuitamente los datos a cambio de algo, a cambio de participar en esa red. Pero cuando esa empresa toma mis datos y los vende, los comercializa, arma perfiles con algoritmos, y de alguna manera me empieza a llegar una serie de información, y yo digo, bueno, ¿y de dónde estas empresas tienen mi información? Bueno, yo entregué mis datos. Y eso en Chile hay un vacío de que no hay una claridad que los datos son de la persona. Pero cuando el Estado tiene los datos y los utiliza para hacer proyecciones, para poder hacer análisis y estudios, yo no siento que haya una violación de la intimidad. Porque finalmente, cuando uno dice 2 millones y fracción de personas salieron del sistema de ahorro previsional, bueno, esas personas van a recibir una pensión solidaria del Estado. Entonces a mí me parecería muy irresponsable un Ministerio de Hacienda que no tenga una proyección y que no diga, mire, hay 2 millones y medio de personas que en tantos años más va a significar un aumento del fondo, o sea, de las pensiones solidarias, y todas esas cosas. O sea, finalmente el Estado necesita esa información para poder hacer proyecciones, no para venderlo, ni para una mala utilización. Ahora, reconozco sí que la ley de datos personales, que está en el Senado, que debiese llegar luego a la Cámara de Diputados, establece incluso cuándo uno tiene que consentir y cuándo el Estado puede hacer acceso a esos datos personales con ciertos fines, y está bastante regulado. Si esos fines están, y eso es lo que yo entiendo por parte de Hacienda, están radicados en análisis, en proyección, para el beneficio de los propios ciudadanos, creo que no hay ninguna ilicitud en eso. Distinto es que se haga otro tipo de utilización, y ahí obviamente estaríamos frente a una ilicitud. A propósito de eso, distingamos lo que es la utilización de datos personales por el mundo privado, que ahí está el gran problema. Deje preguntarle a propósito de eso, diputado González, al diputado Silver, a raíz de lo mismo, que tiene que ver si es lícito o no es lícito. ¿Usted, diputado Silver, está por aquel grupo de parlamentarios que está masticando la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro Ignacio Briones? Porque su par de la DC, Matías Walker, dijo es el momento de cerrar la temporada de acusaciones constitucionales. ¿En qué vereda se ubica usted? A ver, a mí me asiste la plena convicción en mi condición también de diputado y abogado que aquí el ministro se apartó de manera flagrante de la Constitución y la ley. Yo creo que hoy día sería motivo de espanto nacional y de acciones tanto penales como civiles contra el ministro Briones si por ejemplo, solicitara los giros respecto de las cuentas corrientes de los ahorrantes el último mes. Y todos lo entenderíamos con ese nivel de gravedad. Lo que no entiendo es la pasividad y el nivel de marasmo o permisividad del propio gobierno cuando hace lo propio respecto de las cuentas de AFP y si los chilenos retiraron o no estos recursos. Entonces, lo primero que me gustaría del gobierno es un mea culpa respecto de esta acción, que como digo, al final del día es persecutoria. Y si hoy día desde el punto de vista estadístico, para generar políticas públicas, esta misma información se puede haber solicitado de manera anónima,
con distintas capas o niveles de información, sea cruzados por edad, poder adquisitivo, si la persona estaba cesante o no al momento de solicitar el retiro, y ahí se entendería obviamente esta solicitud de antecedentes, pero aquí se pide ruta a ruta, nombre a nombre, si se hizo ejercicio o no de este derecho y el monto del retiro de las cuentas de los chilenos, donde no hay un peso de carácter público y por tanto el estatus de protección es el mismo que lo tienen las cuentas corrientes, en este caso de los chilenos. Hay que señalar que el ministro se ampara en una norma, la 20.403, que fue citada por una de las panelistas en tu programa, Rodrigo, pero que es del año 2008. Nosotros modificamos la Constitución, le dimos rango constitucional en el 19, número 4, la protección de datos personales, y claramente el gobierno, o derechamente con nombre y apellido para singularizar al responsable, el ministro Briones se echó al bolsillo justamente la Constitución. Y esperaría primero que el gobierno hubiese retirado el decreto, que es lo que corresponde, hubiese solicitado esta información de manera estadística, porque como digo, si este es el precedente, el día de mañana, sobre texto de esto, vamos a solicitar, obviamente, violar el secreto bancario, también, u otro tipo de información privada de los chilenos, la cual es el cotizante el que tiene que consentir si se entrega o no esta información. Porque lo que yo veo que hay detrás de esto es que el día de mañana van a querer cruzar esta información con impuestos internos, van a querer negar a algunos chilenos algún tipo de bono o beneficio. ¿Cuántos chilenos deben haber, por ejemplo, liquidado algún fondo mutuo, quienes tenían estos recursos, o vendido, por ejemplo, el automóvil para paliar una situación de cesantía? Aquí el ministro no se mete con quienes liquidaron acciones, quienes liquidaron fondos mutuos o quienes sacaron cuentas del banco, se mete con quienes fueron respecto de las cuentas de la AFP, que son ahorros de los chilenos. Entonces, yo, más que comulgar con lo que dice el diputado Walker, yo creo que la reflexión es que el gobierno haga el mea culpa. Entendemos que saliendo recién un ministro del Interior no está el contexto para hoy día sacar efectivamente al ministro de Hacienda. Aparte, yo no sé si le quedan al gobierno alcaldes disponibles para renunciar y ocupar el cargo de la cartera de Hacienda. Y disculpa de alguna manera la ironía, sabemos que hay que ser responsables con este tipo de acciones, pero no por ello voy a excomulgar o a simplemente dar un carácter anecdótico a lo que acaba de hacer el ministro de Hacienda, y espero que el propio ministro Briones se dé cuenta de la gravedad de la transgresión y la violación que acaba de realizar con los 10 millones de chilenos que retiraron haciendo uso de una ley plata de sus cuentas de AFP. Diputado Fuenzalía, ¿qué le dice Sulfato? ¿Van a haber votos del oficialismo el martes cuando se vote esto en la Cámara, el segundo retiro del 10%? La votación, votación en general, claro, van a haber votos. Yo creo que la gran mayoría de Chile Vamos va a apoyar el segundo retiro. Esa es la impresión que tengo yo. Ahora, me llama la atención el diputado Silver, que habla de excomulgar, no sabía que tenía voto eclesiástico. Pero bueno, van a haber mucho voto de Chile Vamos por apoyar un segundo retiro. Eso yo creo le que preguntaban, a propósito de lo mismo, le preguntaba la semana pasada al presidente de la República si se había instalado el populismo en Chile Vamos. Y él respondía, bueno, estamos en época de elecciones y los parlamentarios son personas humanas. ¿Comparte aquella definición? Pero no es populismo, si finalmente uno lo que quiere, a nosotros y al diputado Silver le pasa lo mismo. Uno está constantemente conversando con las personas, incluso en pandemia, a través de las redes sociales, gente que uno representa. Esto es un tema que cruza la sociedad. O sea, aquí no hay una mirada solamente que esto fue en beneficio solo de los vulnerables. No, fue en beneficio de la gran mayoría del país. O sea, sobre todo de clase media, personas que están bastante acogotadas con deuda, con bajas los ingresos, con inestabilidad. Entonces, yo creo que ahí no hay un tema populismo, sino que a mí me habría gustado, mira, yo creo que a mí me habría encantado que el gobierno, después del primer retiro, hubiera avanzado en tener causales para retiros anticipados como existe en Australia, como existe en Estados Unidos. Hoy día nosotros vamos a votar el martes un proyecto de ley, dos proyectos. Primero un proyecto de ley que fue una reforma tributaria, constitucional, donde yo también firmé el proyecto de ley, que es que los enfermos terminales puedan retirar sus fondos una vez que tienen un diagnóstico de enfermedad terminal. Luego se votó en general la semana pasada y el gobierno entró con un proyecto de ley a la Comisión de Trabajo, le puso ejecución inmediata,
que va a ser en el decreto ley 3500, donde siempre debiesen estar las cosas. Y la Constitución parece bolsillo payaso ya con todas las cosas que se le han metido. Si finalmente hay una ley para esto, que es el decreto ley 3500. Lo hizo tarde, porque lo hizo ya cuando estábamos con la reforma constitucional. Entonces vamos a votar una reforma constitucional y vamos a votar una ley que ya salió de la Comisión de Trabajo y también la vamos a votar el martes. A mí me habría encantado que el gobierno se hubiera abierto. Y yo creo que hay voluntad, incluso los fondos que administran las pensiones, y finalmente decir, mire, hay causales donde la gente tiene esa plata guardada para su vejez, pero muchas veces no tiene otro ahorro y tiene que retirarlo porque tiene una enfermedad terminal, porque quiere comprar una primera vivienda, que podría quedar prendada en favor de la administradora por determinados años. Y hay otras circunstancias, hay muchas legislaciones en el mundo donde establece el sistema de ahorro individual, que yo lo defiendo, que tiene que tener mixtura, que eso es lo que se ha ido avanzando con el proyecto que hoy día está en el Senado, que no avanza. Pero ojalá hubiesen algunas causales de que las personas pudiesen retirar. Y eso yo creo que es algo urgente, porque si nosotros tuviéramos una ley que permite la posibilidad de retirar anticipadamente montos o bajo ciertas circunstancias, no estaríamos en estos proyectos de primero, segundo, tercero, cuarto retiro que pueden llegar en el futuro. Porque tenemos una cancha rayada donde efectivamente ese dinero, también una persona, a pesar que es para la vejez, puede disponer bajo ciertos causales, ciertas razones. Y ahí creo que sería una discusión bastante interesante. Y creo que eso el gobierno lo debería haber hecho y no lo ha hecho en todo este tiempo. Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa el día martes en la Cámara de Diputados. Agradecerle a ambos, al diputado Gabriel Silver de la Democracia Cristiana y Gonzalo Fonsalía de Renovación Nacional, esta conversación. No me excomulgue Silver. Que estén muy bien ambos, ¿ah? Bien, Fonsalía, vota bien el martes y no hay problema. Okay. Yo ya voté en la comisión bien, no te preocupes. Lo sé. Que estén muy bien ambos, ¿ah? Y nosotros vamos a cambiar radicalmente de tema a propósito de esta conversación y nos vamos a ir a otro de los temas del país que tiene que ver básicamente con lo que ha pasado con la pandemia, pero con buenas noticias también. Con buenas noticias porque el Instituto de Salud Pública dio la luz verde, el vamos, para el ensayo de vacunas en nuestro país. En la etapa 3, la fase 3, como le llaman algunos. Bueno, queremos hablar de este tema con el profesor Sergio Vargas. Él es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, investigador además del ensayo clínico vacuna Oxford AstraZeneca. Profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar acá en Semana 24. Encantado, Rodrigo, mucho gusto. Profesor, yo decía, bueno, luz verde de parte del ISP para comenzar estos ensayos, reclutamiento de voluntarios, algo conversábamos también con el rector de la Católica hace un ratito atrás también en este programa, pero en el caso de la Universidad de Chile, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se ha preparado para llevar adelante este proceso, este ensayo para la posible vacuna contra el COVID? Bueno, tenemos una expectación. La llegada de las vacunas no depende de nosotros. O sea, lo primero que hay que aclarar, porque hay una compañía contratada por AstraZeneca que está importando la vacuna a Chile y eso puede tener un margen variable de días. Nosotros tenemos una espera activa de preparación para administrar las vacunas a los voluntarios que quieran recibirla. ¿Cuál es el perfil de esos voluntarios? Porque entiendo, profesor, que ahí, se está tratando de analizar y ver la posibilidad de que esto sea transversalmente, no radicado solamente en Santiago, sino que también que abarque a todo el país. Pero además, prioridad, por ejemplo, a quienes están expuestos a esto, como son los funcionarios de la salud, los primeros que van a tener que, ojalá, presentarse como voluntarios para que esto se haga de esa manera. Y si me detalla más el perfil de cada uno de los voluntarios sería ideal. Bueno, primero empecemos con el perfil y después vemos esto de la cobertura. El perfil del voluntario es, primero que nada, una persona que libremente quiere participar, que tiene la decisión informada de participar. Y ese voluntario debe ser una persona mayor de 18 años que tenga su salud estable. No hay límite de edad superior. Y eso es importante para la vacuna de Oxford, que ha demostrado tener eficacia en adultos mayores. ¿Ya? El voluntario debe ser una persona que tenga sus patologías, porque se supone que personas mayores de 60 libres de hipertensión no va a encontrar, o pocas, digamos. Hay algunos afortunados, pero mucha gente tiene hipertensión o tiene una cierta nivel de diabetes o tiene alguna enfermedad. Esas personas tienen que tener sus patologías controladas. Lo mismo si tiene algún grado de inmunodeficiencia, por ejemplo. Esas personas en principio no pueden participar, pero
se ha dado en este estudio específicamente la posibilidad a que personas que tengan VIH, por ejemplo, y que estén controlados y que estén con sus medicamentos estables, con sus niveles de viremia indetectables durante un tiempo que se discutirá con los voluntarios en mayor detalle, puedan llegar y recibir la vacuna. Profesor, dentro de ese porcentaje de gente que va a querer participar de este ensayo, ustedes como Universidad de Chile, ¿tienen previsto, por ejemplo, que además existan adultos mayores? ¿Hay un porcentaje de gente que ojalá sea mayor de 65 que pueda participar de este proceso? A nivel global, se espera que, a nivel global mundial, se espera que un 25% de las 25%. personas tengan más de 60 años. Y nosotros esperamos que eso lo podamos cumplir. Profesor, ¿cómo y cuánto dura el seguimiento para las personas que van a participar de este ensayo? ¿Y cómo se hace, además? Yo le diría que hay dos etapas. ¿Ya? Hay un seguimiento precoz muy intenso de 3 meses de edad, donde se registran todos los eventos adversos, por pequeños que sean, que el paciente tuvo un poquito de fiebre, una febrícula, o se sintió con dolor de cabeza. Eso se registra todos los primeros 3 meses. Y después, hasta los 2 años, se registran cosas que tengan mayor importancia y que estén más directamente relacionadas con COVID, como por ejemplo fiebre, tos, síntomas de disnea, síntomas que puedan sugerir la enfermedad. Y a propósito de esos síntomas, porque imagino que mucha gente querrá saber, efectivamente, si me voy a enfrentar a esto, voy a participar de esto de manera voluntaria, ¿con qué síntomas me puedo enfrentar? Usted decía algo de fiebre, algo de tos, y mi pregunta, doctor, más allá de eso también, ¿todos quienes se han inoculado, van a sentir algún síntoma necesariamente o no? No. ¿No? No. Los síntomas que provoca la vacuna son básicamente un poquitito de molestia, como cualquier vacuna, en el hombro afectado, un poquitito de sensibilidad, eso básicamente. Y un pequeño porcentaje de casos tienen dolores de cabeza o sensación de cansancio, especialmente después de 3-4 días Profesor, la Universidad de Chile participa con otros 3 estamentos más. Son 3 las vacunas que van a llegar a nuestro país que van a participar de este ensayo. Y a propósito de lo mismo que estábamos hablando, de los síntomas y qué le podría pasar a los voluntarios que participen de estos ensayos, ¿están garantizadas las circunstancias en caso, por ejemplo, de tener situaciones adversas en algunos pacientes? Sí, pero déjeme contestar primero la parte de la cobertura. Perfecto. Los centros de la Universidad de Chile están en Santiago. Sí. ¿Ya? Están en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que es el centro que me toca dirigir a mí. Está en el Hospital Calvo Maquena y hay otros centros de la Universidad de Chile que ofrecen otra vacuna, que es la vacuna de Janssen, por ejemplo, que se está ofreciendo en el área norte y en conexión con algunos hospitales de la región metropolitana. En general, con un seguimiento tan largo, usted imagina que no podemos llegar e invitar a gente que venga a vacunarse de Punta Arenas a Santiago. ¿Ya? Pero otros centros en Temuco, en Talca, están ofreciendo otras vacunas. La vacuna de Oxford la ofrecemos, tal como le dije, en esos 2 centros de la Universidad de Chile, y se ofrece también en un centro privado en Quillota y en la Clínica Las Condes. Ojalá que no ocurriera, doctor, pero se han dado casos, como ocurrió en Estados Unidos, que tuvo que suspenderse el proceso y el riesgo es latente a propósito de eso mismo, porque esto hay que estar mirándolo con mucha lupa. Usted nos detallaba efectivamente que esto es bien minucioso, el seguimiento de las personas que van a participar y todo aquello, y si alguien presenta además alguna situación adversa, alguna complicación. Una connotación, Rodrigo. Dígame. Suspenderse es una palabra muy que tiene una connotación de suspender las cosas. ¿Sí? No, esto es una pausa. Pausa. Se llaman pausas que pueden ser programadas para evaluar cómo van las cosas o pueden ser pausas para investigar cualquier evento adverso, como usted mencionaba, que le preocupe al voluntario, al doctor que está viendo, al médico responsable que está viendo al paciente. Es uno el responsable de llevar adelante el ensayo y uno es el responsable también de encender las alarmas de si hay algún problema que pudiera justificar
un estudio mayor. En el caso de la Universidad de Chile, doctor, me imagino que esto implica no solamente recursos, implica un sinfín de cosas, un equipo humano también que va a estar detrás de esto. ¿De cuánta gente estamos hablando que va a participar en esto? Bueno, eso depende de cada equipo. Mi equipo somos 3 médicos para partir, 4 enfermeras, hay 2 bioquímicos que van a estar a cargo de las muestras y del envío de las muestras, y tenemos también un equipo que es no ciego. No ciego significa que ellos saben lo que va a recibir el voluntario, y ellos son químicos farmacéuticos, y ellos preparan la dosis de la vacuna, saben si al voluntario le va a tocar placebo, pero no saben el nombre del voluntario, saben el número del que se le asignó, y saben si le va a tocar placebo o si le va a tocar vacuna. Y en el caso de la de Oxford, la buena noticia es que son 2 voluntarios que reciben vacuna y un voluntario que recibe placebo. O sea, las chances de protección son 2/3. Profesor, desde la vereda de la ignorancia, pero quería preguntarle, ¿podría afectar este proceso de ensayo, de llevar adelante todo esto que estamos conversando, si en las próximas semanas, y ojalá no sea así, pero tenemos rebrotes, tenemos circunstancias que son complejas desde el punto de vista de aumento del número de contagios en el país, ¿podría haberse afectado este proceso, esta fase 3, este ensayo, a raíz de lo que vivamos como país? Efectivamente, ¿tenemos algún rebrote? Porque si uno mira lo que está pasando en Europa, lo están pasando mal en esa parte del planeta, ¿no? O sea, si viene un rebrote, yo quisiera haber recibido la vacuna, digamos, aunque me haya tocado placebo. El hecho de que me toque placebo significa que yo no puedo descuidarme. Pero el ideal es que la vacuna esté aprobada antes de los rebrotes, antes de, si hay rebrotes el próximo año. Bueno, el ideal es que tengamos una vacuna ya aprobada, con los estudios terminados, completos. Esa es un poco la idea. Me imagino que esa es la idea y eso es lo que estamos esperando mucho. Estuvo hace poco rato acá el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Por supuesto. Y él bueno, nos decía acá que él piensa, estima, que entre abril y junio podríamos tener una vacuna acá en nuestro país. ¿Usted se acerca a esos pronósticos? Yo tengo la misma esperanza. ¿Así, ah? Sí. Sí, o sea, la vacuna yo no sé la vacuna que está evaluando la Universidad Católica. Ellos son con Sinovac. Sí. No sé cuáles son las características. En detalle de los resultados que tienen. Pero sí, en la vacuna de Oxford que nosotros vamos a evaluar, las publicaciones indican que los resultados son muy favorables y sabemos que el número de reclutados a nivel internacional está cercano a los 20.000. ¿20.000? Sí. ¿Sí? Doctor, déjeme ir Y vamos a llegar a 30.000. Ah, 30.000, sí. perfecto. Déjeme avanzar un poco más allá y pensar en el mediano o largo plazo, a raíz de lo que significa este ensayo, esta fase 3, profesor. ¿Cuándo nuestro país, o en qué momento, usted cree que estamos en condiciones, ¿no?, de manufacturar nuestra propia vacuna? O como lo hizo nuestro vecino Argentina, que manufactura parte de la vacuna. ¿Usted cree que eso podrá darse en el mediano, corto plazo? Chile tiene una tradición de producción de vacunas y eso lamentablemente fue interrumpido. Yo quisiera creo que tenemos la capacidad, creo que está la formación de los profesionales, los contactos con los centros internacionales existen y los consorcios de investigación que se pueden armar en pro de proyectos específicos pueden realizarse en el país. No veo por qué no. Y es muy importante que así se haga, porque vea usted el rol, voy a hacer una pequeña divergencia, el rol de la casualidad en estas cosas. Es impresionante. La doctora Gilbert, que es la creadora de esta vacuna de Oxford, ¿ya?, ella estaba trabajando en inmunización de camellos para MERS, que es una enfermedad que no existe en Inglaterra, donde está la doctora Gilbert, y tampoco existe en el resto del mundo, sino que es una enfermedad del Medio Oriente. Y viene el SARS-CoV-2. Y ella se encuentra con que hay una tecnología que ella maneja, que es muy buena, en un virus tremendamente similar y que puede implementar la vacuna en forma rápida.
Y se larga a hacer entonces esta vacuna para el COVID-19. Entonces, nosotros en Chile, si abandonamos la producción de las enfermedades que nos preocupan o las vacunas que los mismos académicos tienen intereses de desarrollar, porque, por ejemplo, un académico se formó estudiando una enfermedad que fue erradicada en Chile hace mucho tiempo, pero que no puede volver. Y sigue investigando en eso por su motivación personal. Eso hay que respetarlo y hay que tratar de apoyarlo en la medida que se pueda realmente. Antes de terminar, profesor, si alguien que está mirando ahora y que de verdad dice, me llamó la atención, es conocido mayor información respecto a lo que significan estos ensayos, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo lo hace en el caso de la Universidad de Chile? ¿Me puede ampliar un poco la pregunta? Si yo quiero postular como voluntario, personalmente, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cuál es el paso que tengo que seguir? ¿Cómo avanzo en esto, en el caso de la Chile? Sí, nosotros ya instalamos un correo electrónico y el correo electrónico es vacunacovid.med@uchile.cl. Esa es. Ese correo electrónico uno puede escribir y lo vamos a contactar más adelante para darle una asignación de hora. Digamos. Muy bien, pues. Queremos agradecer al profesor Sergio Molina, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, esta conversación con Semana 24. Muchas gracias por estar acá. Encantado. Que esté muy bien. Adiós. Y nosotros aprovechamos además de hacer una pequeña pausa comercial. Ya venimos con más temas acá, Semana 24. Seguimos mirando también el pulso de lo que está pasando en los Estados Unidos el día después del triunfo de Joe Biden. A la vuelta de eso y más temas. Semana 24. De regreso en Semana 24 para seguir analizando lo que ha sido esta semana informativa. Y por cierto, si hay una información que marcó los últimos 5 o 6 días, tiene que ver la elección presidencial en los Estados Unidos, que ayer desencadena con el triunfo del demócrata Joe Biden sobre el actual presidente de ese país, Donald Trump. Harto que analizar, harto que desmenuzar a propósito de lo que significó esta noticia del día de ayer. Lo hacemos como siempre con nuestra analista internacional académica de la Universidad de Concepción, además cientista política, Paulina Astroza, quien ya veo en la pantalla. ¿Cómo te va, Paulina? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Semana 24. Hola, Rodrigo, muy buenas tardes y feliz de volver tras una pausa. Una pausa, nos dimos una pausa el fin de semana recién pasado. A ver, Paulina, ¿qué hizo bien Biden para quedarse con el triunfo o qué hizo mal Donald Trump para perder y no aspirar a 4 años más de gobierno en los Estados Unidos? Partamos por lo que hizo mal Trump. Yo creo que algo que le costó mucho la elección fue el mal manejo de la pandemia. Esa insistencia, a pesar de las cifras, a pesar de los datos, lo comentamos en entrevistas anteriores, en los cuales Estados Unidos estaba llevando la delantera con los contagios, y eso iba a tener, evidentemente, consecuencias desde el punto de vista político. Yo creo que eso le costó en gran parte también el haber perdido el día de ayer ya oficialmente. Y eso es lo que hizo bien Biden. Biden desde el primer momento además tomó, y también lo comentamos, esto de la mascarilla como símbolo político de responsabilidad, de moderación, de preocupación por la ciudadanía, además por su propia historia. Él tenía una empatía mucho mayor respecto a las personas que están sufriendo y que están sufriendo no solamente los efectos de la pandemia, sino que también los efectos económicos de la pandemia. Tal vez si la elección hubiese sido en enero, gana Trump, porque las cifras económicas estaban en positivo y el escenario tal vez habría llevado a cabo de otra manera. Pero creo que le costó bastante esta negación y esta insistencia en llevar un discurso polarizante cuando, en definitiva, las personas lo que están pidiendo es justamente tener otra forma de hacer política, pero lo podemos comentar también, hay otras señales de que los números nos dan que también es preocupante para los Estados Unidos. Pero yo creo que eso por una parte es lo bueno y malo de cómo finalmente logró John Biden ganar. Eligió una muy buena fórmula con Kamala Harris, también lo comentamos, simbólicamente, y ella como mujer, con esa fuerza que tiene, creo que también fue la buena dupla, y Mike Pence no lo fue para Biden, para Donald Trump,
Y hay esa personificación y esa suerte de idolatría personal y narcisismo de él que finalmente, bueno, cobra en parte también, se cobró en votos. Yo, Paulina, te preguntaba qué hizo Biden para ganar y qué no hizo Trump para quedarse nuevamente 4 años en la Casa Blanca, porque me llamó poderosamente la atención una columna hoy día de Moisés Naim en el diario La Tercera, que él dice, ganó la polarización. Y efectivamente vimos un país bien polarizado en estos últimos 5 días. Y va más allá, Moisés, a plantear efectivamente que esto no se va a disipar tan rápidamente. ¿Así se viene Estados Unidos para Biden en los próximos meses? Yo creo que sí. Yo creo que... primero hay que destacar el porcentaje de gente que fue a votar. 65%, ¿no? 67, lo leí hoy día. 67% en elecciones que normalmente en Estados Unidos las presidenciales bordean el 50% y las elecciones de medio término, es decir, cuando los presidentes llevan 2 años y hay renovación en las cámaras, baja muchísimo más. Esta vez hubo movilización y que era una de las dudas de cuánto la gente en Estados Unidos iba a ir a votar. Bueno, la gente sí se movilizó, pero sí se movilizó tanto por Biden como por Trump. Trump obtuvo 71 millones de votos, 74 millones o 75 millones obtuvo Biden. Por lo tanto, la movilización también se polarizó, es decir, se movieron ambos sectores. Lo que pasa es que hubo una mayor movilización y en sectores claves del voto, a lo mejor no pro-Biden, pero sí fue un voto anti-Trump, que fue lo que no ocurrió en la elección de 2016. Entonces, primero, eso es cierto. Segundo, todavía está por verse qué pasa con la elección, porque también se elegía el Senado y se elegía la Cámara de Representantes. En el Senado, hasta ayer por lo menos, iba un empate de 48-48. Y ahí hay que ver todavía los últimos, el último recuento para saber quién se va a quedar con el Senado, que es muy importante en el sistema estadounidense por este sistema de pesos y contrapesos, y además en lo que es la Cámara de Representantes, que sería una suerte de Cámara de Diputados para nosotros, se perdieron varios escaños importantes de los demócratas y se mantienen también, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, algunos representantes de Trump o del republicanismo más conservador que ganaron y con bastantes votos. Entonces, va a ser bien complejo desde el punto de vista del sistema político, cómo se maneja el gobierno por una parte, el ejecutivo, con ambas cámaras, y segundo, con una sociedad bastante polarizada y que evidentemente el discurso de Trump no ayuda tampoco a bajar las tensiones. Deja su parte eso también. Sí. Deja su parte eso, Paulina, el discurso de Trump por una parte. Segundo, que efectivamente él ya ha dicho y ha hablado que su equipo de abogados, que entiendo va a ser un verdadero ejército, a partir de mañana mismo, el día lunes, va a tratar de buscar los focos, la atención necesaria en algunos estados para comenzar a impugnar esta votación. Y te sumo algo más, que podría decir, bueno, la guinda de la torta puede ser el hecho de que tampoco él se ha pronunciado respecto al triunfo de Biden. ¿Cómo se vienen las próximas horas desde ese punto de vista también, que me imagino que sumado a la polarización y a cómo va a tener que lidiar Biden con el Congreso, con la Cámara de Representantes, cómo se vienen las próximas horas en este proceso en los Estados Unidos? Mira, se ve muy complicado justamente por eso. Como datos, el cambio de mando en los Estados Unidos se produce el 20 de enero. Así es. Y el 14 de diciembre es el colegio electoral que se junta para determinar quién es el ganador. Porque ahí es donde van los grandes electores que se eligen y ahí ya oficialmente se dice, bueno, quién es el ganador de las elecciones. Porque es un sistema bastante particular, en el fondo no es igual al nuestro. Son 50 elecciones distintas, cada uno con sus leyes, cada uno con sus normas, y no hay, digamos, un tribunal electoral a nivel federal que determine quién gana. No, es esto que va a ocurrir el 14 de diciembre. Y de aquí a esa fecha, evidentemente, lo que va a hacer Trump es tratar, no sabemos cuánto lo va a lograr, porque ya hay voces por parte de los mismos republicanos que le están diciendo, y los mensajes están yendo a que no saca nada, porque no es la misma situación del 2000. En el año 2000, cuando fue la elección de Bush con Al Gore, en Florida, era justamente muy reñida la elección, y quien ganara ese estado era finalmente el presidente de los Estados Unidos. O sea, dependía de ese estado, y la elección era reñida. Entonces los recursos que se interpusieron hicieron que fuera el reconteo, y finalmente fue la Corte Suprema quien determinó quién era ganador. Pero en este caso son varios estados, la diferencia es muy grande, y además
el hecho que ya líderes políticos del mundo hayan inmediatamente empezado a felicitar al nuevo presidente de los Estados Unidos, implica que desde el exterior está habiendo una presión sobre Trump para que de una vez por todas reconozca la derrota y permita que se dé una transición lo más pacífica posible, pero hasta el momento hemos visto que el mensaje de Trump ha sido todo lo contrario. Sus tweets últimos sigue tratando de ladrones, que le han robado la elección, que hay fraude, sin ninguna prueba. Entonces, y algunos recursos que ya había interpuesto a nivel federado para impedir que se siguiera contando, le fue mal, en Georgia y otros estados. Entonces, yo creo que tarde o temprano los mismos abogados se van a dar cuenta que esto no va a fructificar, que no es el 2000, y aquí viene la actitud de Trump, porque tiene un sector que votó por él y que un alto porcentaje de la población realmente van a creer que les robaron la elección. Y muchos de ellos, además, el último tiempo, la venta de armas se disparó en los Estados Unidos. Y eso es un peligro, además, para aquellos que son mucho más extremos y que tienen acceso a armas y que van a sentir que les robaron la elección, y que además el propio Trump les dice que les robaron la elección sin ninguna prueba. Entonces, claro que el escenario es internamente muy complicado para Biden, y que además tiene que esperar hasta el 20 de enero para asumir. Por lo tanto, hay meses en los cuales no sabemos qué va a hacer Trump. Él va a seguir siendo el presidente de los Estados Unidos y puede causar mucho daño. Eso te iba a preguntar, ¿es la plataforma que él va a seguir ocupando para esto, me imagino? Ahora, tú dices, bueno, efectivamente, lo más seguro es que a medida que vayan avanzando los litigantes, los abogados que se van a contratar o que van a trabajar respecto a esto para tratar de impugnarlo, lo más probable es que se den cuenta que va a ser imposible. El ejemplo que tú ponías de lo que pasó entre Bush y Al Gore en Florida, básicamente además se trató de una cuestión más técnica que efectivamente de la posibilidad de algún fraude, pero hoy día él insiste. ¿Cómo puede ceder Trump, Paulina, te lo pregunto, si sus abogados le dicen que no es el camino y él desiste? Si los máximos exponentes, los máximos dirigentes del Partido Republicano ya le han dicho que hay que reconocer la victoria de Biden, ¿qué otro camino queda para que efectivamente pueda ceder? Y te insisto, esto de usar la plataforma como todavía presidente de los Estados Unidos y respecto a las señales que tú nos dabas, pone un panorama bien complejo de aquí en adelante, ¿no? Es súper difícil la respuesta, porque recuerda que en el tema de la pandemia, que era algo tan grave, porque estamos hablando de miles de personas que han muerto, 235.000 personas han muerto en los Estados Unidos. Sin contar las que se contagian a diario, además. Exacto. Y tenía a Anthony Fauci como el gran especialista mundial diciéndole que tenía que adoptar medidas, y dentro de su campaña incluso dijo que si él ganaba, iba a echar a Fauci. Y en los últimos meetings la gente gritaba que había que echar a Fauci. Entonces, si en ese tema tan delicado como significa la gestión de la pandemia, que hay vidas entre medio, no hizo caso a los asesores, qué difícil ponerme ahora en el escenario de a quién le va a hacer caso Trump. Porque Trump no le hace caso a nadie. En algunos casos funcionan los poderes o los contrapoderes internos. Cuando a veces quiso tirar bombas donde se le ocurría, bueno, ahí operaba el Pentágono o operaba de alguna manera también el Estado Mayor que lo frenaba para adoptar medidas que eran demasiado impulsivas y que tampoco tenía toda la autoridad para apretar el botón si es que quería. Pero en este caso, que es algo político, yo no sé cómo va a venir la presión cuando él va a sentir además que en su espalda tiene 71 millones de votos. Entonces, insisto que la situación es muy complicada, depende solo de Trump. Y Trump hasta el momento no ha dado ni una señal de ceder y de hacer una transición que en definitiva vaya en la senda del mensaje que tanto Biden como Kamala Harris dieron en sus mensajes, que hay que reconstruir las confianzas en Estados Unidos, que tiene que volver esa política cívica, de decencia, de trato. Y yo recuerdo en las primeras entrevistas que di cuando estaba la final de la campaña del 2016 y cuando ganó Trump, y me preguntaron qué era lo más grave que yo veía, yo dije que lo más grave que veía era que una forma de hacer política había ganado y que podía tener consecuencias, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países, que se alejaba de la política con mayúscula. Y creo que eso en definitiva pasó.
Y Trump está siendo consecuente hasta el final, en eso atípico y tan criticable que tiene de cómo entiende la política. Y eso es lo peligroso. Seguramente él va a seguir por ese camino. No sabemos hasta cuándo, no sabemos todavía efectivamente hasta dónde va a seguir con esa intención el actual presidente de los Estados Unidos. Ahora sí, para cuestiones más realistas, Paulina, no hemos visto todavía situaciones complejas de enfrentamiento, de situaciones que algunos habían avisorado en algún minuto que podían ocurrir en los Estados Unidos después de que se conociera que había ganado Biden. Pero por sobre todo, y tú hablabas de esa cultura cívica en la política, ¿te gustó anoche el discurso de Biden? Esto de llamar a la unidad, me da la impresión que ese es el camino que tiene que correr o recorrer en las próximas horas para tratar de avanzar en esto y tratar de evitar esta polarización de la cual estábamos hablando hace un rato, ¿no? No solo me gustó el discurso de Biden, sino que también me gustó el discurso de Kamala Harris, bueno, que iban en el mismo ya sentido. Ya vamos a hablar de ella, ya, sí. Pero poniendo el acento además en el tema de las mujeres, hablándole a las niñas y con un discurso, y además no solo fue el discurso de Biden, sino que fue toda la reacción de Biden desde que se empiezan a conocer de a poco los resultados. Siempre fue de esperar, fue de calma, de mesura. Fue muy cauto en todas sus declaraciones. Fue muy cauto, fue muy... sus mensajes tanto en la televisión o a través de Twitter, que es donde yo más sigo las informaciones y de ahí me conecto con los medios que están los corresponsales en el extranjero y en distintas partes. Bueno, era justamente ese mensaje de mantengan la fe, vamos a ganar, pero calma, y llamando a la unidad y a la restauración un poco de las confianzas. Él dice, yo no voy a ser el presidente de quienes me votaron, yo voy a ser el presidente de todos los estadounidenses. Yo también voy a ser el presidente de aquellos que votaron en contra. Entonces, esos mensajes son justamente los que se necesitan. Y le leí a alguien por ahí que cuando ganó Obama, las expectativas sobre él eran inmensas con la presidencia Obama, y justamente al término del mandato Obama, una parte de la población tuvo una cierta desilusión porque no cumplió todo lo que se esperaba de él. En el caso de Biden, se espera que por lo menos lo haga mejor que Trump desde esta parte cívica y política. No hay grandes esperanzas en él de que vaya a sacar a los Estados Unidos, digamos, como la super hiperpotencia. No, lo que se está esperando de él es sencillamente que haga de los Estados Unidos esa democracia y ese diálogo y ese reencuentro, tanto internamente como con el exterior, que los 4 años de Trump claramente vino a romper con eso, y las confianzas con sus socios en el exterior. Eso también es muy importante. Yo te decía, efectivamente, si te había gustado, te preguntaba si te había gustado el discurso de Biden anoche, pero me imagino que también te sedujo mucho el discurso que hizo Kamala Harris, que se va a transformar seguramente en un pilar fundamental, muy apoyador del actual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Pero por sobre todas las cosas, Paulina, Biden este mes cumple 78 años. Sí. Es el presidente más longevo que es elegido en Estados Unidos. Claramente no va a ir un segundo mandato. Y aquí es donde la figura de Kamala Harris cobra muchísima importancia. Además es la primera mujer vicepresidenta. Es la primera mujer. Tiene muchos símbolos la figura de Kamala Harris. En primer lugar, es la primera mujer vicepresidenta, es hija de un jamaiquino que también viene de origen afroamericano. Su mamá es india, ella está casada con un blanco, judío, es del sector más cercano en el Partido Republicano a Biden, digamos, es más de centro dentro de lo que es, dentro del Partido Demócrata. Por lo tanto, su figura es muy potente. Ella tiene ese carisma que no tiene Biden, tiene la fuerza que no tiene Biden en algunos puntos, y además es más joven. Entonces, si ella se proyecta bien, si es que hacen una muy buena dupla, podría perfectamente ser la próxima candidata al Partido Demócrata del 2024. Por lo tanto, la proyección de ella, el jugar un buen rol como vicepresidenta, no es solamente por hacer un bien al país, sino que también es una proyección de ella misma y una continuidad, y pensando con esa ambición que probablemente tiene, de tal vez transformarse en la primera presidenta de los Estados Unidos. Y eso es un camino que está totalmente abierto, pero va a depender cómo sean estos 4 años, que van a ser complicados internamente, con un escenario internacional que además
está complejo y que Biden va a tener que retomar una serie de lazos políticos con los socios con los cuales Trump había roto las relaciones, o que al menos las relaciones, digamos, las desconfianzas habían aumentado mucho. Y eso tiene que volver a recomponer esos vínculos hacia el exterior, que son importantes para una gran potencia como es Estados Unidos. Sí, en el caso de Kamala Harris, claro, tú dices, le queda un camino por delante, pero por supuesto tiene que ir pavimentándolo, de lo que significa ella como la vicepresidenta de Joe Biden y el apoyo que tiene que darle. Déjame volver un poquito atrás a la figura de Donald Trump, Paulina. ¿Qué le duele más a Trump? Que va a transformarse en un presidente que no pudo alargar 8 años más la presidencia. No ocurría, entiendo, desde el 90 con George Bush, que un republicano efectivamente tuviese un único mandato. ¿Le duele eso? ¿Le duele la derrota misma propiamente tal? ¿O efectivamente dejar el poder, que es algo que nos hemos dado cuenta en estos últimos años, que es algo con lo que él le gustaba jugar y se sentía bien seducido además, ¿no? Creo que lo primero que le duele es el ego, porque él es una figura bastante narcisista, muy ególatra. De hecho, su propio gobierno era un gobierno familiar, no era propiamente republicano, era un gobierno trumpista. Y tenía roces también con los republicanos. Lo que pasa es que él se impuso finalmente a los republicanos porque dentro del Partido Republicano y los que votan por los republicanos, Trump tiene un 95% de apoyo. Entonces, con eso, evidentemente, él refuerza su poder dentro del Partido Republicano. Pero si tú ves, por ejemplo, quienes hablaron en la primera concentración cuando él lanza su candidatura, bueno, eran 12 miembros de la familia, hasta la novia de uno de sus hijos. Entonces, por un lado es eso, y lo otro es el aferrarse al poder. Él tiene características, además, que la tienen otros líderes en el mundo, que no quieren ceder, no quieren perder el poder. Y aquí está en un sistema democrático, porque sea como sea, los Estados Unidos son un sistema democrático que perdió y que va a tener que entregar el poder. Aquí no puede pretender, como en otros estados, que se mantienen, que reforman la Constitución y siguen eternamente en el poder, y que se transforman finalmente en regímenes autocráticos, con un disfraz de democracia, pero que finalmente no lo son. Eso no lo puede hacer en los Estados Unidos, y no lo logró. Entonces, yo creo que ahí está el darse cuenta que se acabó el juego por el momento, porque yo creo que él va a continuar, el trumpismo y Trump va a continuar. Insisto que esos 71 millones de votos es mucho, pero va a tener que dejar el poder y le va a doler mucho. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Es la gran interrogante. De aquí al 20 de enero vamos a tener que ver qué pasa, porque en algún momento va a tener que ceder. Yo no veo en Estados Unidos que los poderes y contrapoderes finalmente lo dejen hacer lo que quiera y que lo tengan que sacar por la fuerza de la Casa Blanca. O sea, sería impresentable, pero bueno, desde que apareció Trump en la política ha sido todo tan atípico que vamos a ver qué pasa, y eso va a atraer nuestra atención de aquí al 20 de enero. Sí, seguramente. Y la última que quería hacerte a propósito de lo mismo, del camino que él quiere seguir, que tiene que ver con la impugnación de la elección y en algunos estados en lo específico. ¿Te da la impresión de que esto puede de verdad llegar a la Corte Suprema? Y lo pregunto desde el punto de vista que además tiene una Corte Suprema que tiene mayoría republicana. Él se preocupó en el último rato de dejarla con una mayoría republicana al máximo Tribunal de Justicia de ese país. Me da la impresión que no va a haber mayor insistencia en ese punto. Por lo que yo te decía, son varios estados. Tendría que cuestionar varios estados, que primero se pronuncien los tribunales federados y luego apelar hacia la Corte Suprema. Además, con esta distancia de votos es difícil, porque por un lado también, si bien te digo que tiene 71 millones de votos, Biden tuvo 75, o sea, sacó 4 millones de votos de diferencia en el voto popular, más de lo que Hillary Clinton le ganó a Trump en la elección del 2016. Y con esta cantidad de grandes electores que al final podrían ser más de 300. Entonces, yo creo que en ese camino no le veo mucha viabilidad, pero la política en Estados Unidos, la verdad es que nos ha dado tantas sorpresas que
que no hay que descartarlo tampoco. Oye, a propósito, hay que seguirlo viendo. A propósito de sorpresa, bueno, todos decían, la madre de todas las batallas iba a estar en Pensilvania, y así nomás fue. Así se dieron las circunstancias en ese estado. Pero además, Biden logra recuperar 2 estados que el 2016 justamente los habían perdido, que era Wisconsin y también Michigan. ¿Te sorprendió lo de esos 2 estados en lo específico, y tú siempre pensaste que Pensilvania podía marcar diferencia? Más allá de lo que pasó en Georgia, por cierto. Sí, ¿te acuerdas que lo habíamos conversado cuando dijimos que cuando Trump se había dado de alta respecto a la COVID y partió inmediatamente con reuniones y que partía justamente con Pensilvania, porque Pensilvania era uno de los estados clave en esta elección, y es el estado de Biden, porque él nació en Delaware y por lo tanto Pensilvania es el estado del cual ha sido senador 40 años ya, Biden en ese lugar, entonces era muy importante. Ahora, los votos de Michigan y de Wisconsin, o de Ohio también, en un momento que se pensaba que las encuestas decían que en Ohio por pocos puntos podía ganar Biden, y en algún momento lo pensamos cuando estaban contando los votos, finalmente no fue así. Yo creo que fue esa movilización de gente que en su momento no fue a votar en la elección del 2016, que no le gustaba Trump, pero tampoco le sedujo Hillary, y que en esta oportunidad tal vez se fueron y se movilizaron más anti-Trump que pro-Biden, lo que yo te decía. Entonces puede que eso haya hecho la diferencia, sobre todo en estos estados. Perfecto. Y yo no he visto tampoco que hayan hecho el cruce, también con cuántas muertes han habido en esos lugares por la COVID, bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa. Económico. Sí, pues vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Hay mucho que analizar. Sí. Paulina Astroza, un millón de gracias por estar en Semana 24. Que esté muy gracias bien. A ti, Rodrigo. Que estés bien. Y hasta a la ustedes próxima semana. También, gracias por haber estado ahí, por haberse informado con nosotros. Siga acá en la compañía de TVN, también en Canal 24 Horas, las informaciones de toda esta jornada. En un ratito más, Juan Carlos Alarcón lo estará acompañando. Que lo pase bien, que tenga buen domingo. Buenas tardes. Semana 24.